Hola chicos, bienvenidos a esta clase número 20. Pues vamos a darle, ¿no? La clase pasada, empezamos a hablar del modelo RAM pues es bueno que lo tengan claro, así que vamos a abordar el asunto ya mismo. ¿Qué cosa es el modelo RAM? ¿No? Primero que nada, acuérdense que RAM aquí quiere decir Random Access Machine. No confundir de nuevo con la Random Access Memory, ¿no? La RAM, la memoria RAM, Random Access Memory, es un dispositivo dentro de su computadora que almacena información, mientras que la Random Access Machine es un modelo matemático, es un modelo de la computación, así como la máquina de Turing, así como los autómatas finitos deterministas, está el modelo RAM. En español, yo digo modelo RAM, para uso de la palabra modelo, para enfatizar que no es la memoria RAM, sino el modelo matemático, que es la máquina de acceso aleatorio. Está claro esto en español, ¿verdad? Es máquina de acceso aleatorio. Y el modelo RAM se divide en dos principales submodelos. Uno es el modelo RAM uniforme, que vamos a abreviar como URAM, y el modelo RAM logarítmico, que vamos a abreviar como LRAM. RAM uniforme y RAM logarítmico. Este es URAM y LRAM. Les aviso, el término RAM, Random Access Machine, RAM uniforme y RAM logarítmico, todos esos estándar lo puedes buscar en internet y se lo encuentran, ¿no? Está en todos lados, son modelos estándar de la computación. Pero esta designación que utilizamos aquí no es estándar. Entonces, si ustedes buscan URAM así, les va a aparecer quién sabe qué otra cosa, ¿no? Entonces, la abreviatura que utilizo aquí en el pizarrón no es estándar, pero Random Access Machine sí lo es, RAM uniforme, RAM logarítmica, todo eso sí es estándar. Entonces, en otras palabras, si googlean RAM o LRAM, no van a encontrar esto que les estoy contando. Hay que googlear RAM logarítmica o RAM uniforme. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar por el RAM uniforme. La RAM uniforme es un modelo de la computación y por lo tanto consta de unos supuestos básicos, como todo, ¿no? Tanto el autómata finito determinista como la máquina de Turing constan de ciertos supuestos básicos a partir de los cuales se construye el modelo y se construye la teoría y los teoremas correspondientes. Entonces no es la excepción, en el caso de la URAM, la RAM uniforme, hay 4 supuestos básicos en los que se basa, ¿no? Entonces el primer supuesto es, hay una cantidad ilimitada de celdas de memoria. De nuevo, este es uno de esos modelos en donde estamos haciendo de cuenta que la memoria no es un problema, que la memoria no se acaba, que para los propósitos que me interesa, nunca se me acaba esta memoria. En ese sentido es como la máquina de Turing y no como el autómata finito determinista, ¿no? Número 2, cada celda puede almacenar un entero arbitrariamente grande. Número 3, cada acceso a memoria se realiza en tiempo constante y finalmente cada operación elemental también se realiza en tiempo constante.
Entonces, estos son los 4 supuestos en los que se basa el modelo RAM, por lo pronto el RAM uniforme. El RAM logarítmico es muy parecido y nada más cambiamos un par de cositas, una cosita, muy poquito, pero aún así el modelo cambia mucho. ¿Ok? Entonces, estos son los supuestos básicos. Hay una cantidad ilimitada de celda de memoria. Entonces, la memoria no se te va a acabar nunca, por definición. Cada celda de memoria puede almacenar un entero arbitrariamente grande. Es como lo que el programador inexperto tiene en mente cuando escribe int x, ¿no? Dice, tengo un entero, ¿no? Lo almaceno en una localidad de memoria. Es un entero. Y ya vimos que esto no es un entero, ¿no? Esto es un int, que es muy diferente porque un int se representa con 32 bits o 64, depende, ¿no? Y ya, pero un entero puede ser mucho, 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 mucho más grande. Esto es solamente una cantidad muy finita, muy chiquita de enteros posibles. Bueno, 4.000 millones o más, pero sigue siendo muy chiquita para el número total de enteros, que es infinita, ¿no? Entonces, cuando un programador inexperto, a lo mejor ustedes al inicio de este curso, pero ahora ya no, ¿no? Deberían, ya no. Escribe int x, está pensando, tengo un entero, ¿no? Y cuando escribe int x 80, está pensando, tengo un arreglo de 80 enteros, donde cada celda de memoria puede almacenar un entero, el que sea. Yo pongo arbitrariamente grande, pues, por ser enfático, pero cuando uno está pensando en un entero, está pensando en un entero, punto, ¿no? Entonces lo puede incrementar, 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 y siempre se incrementa y no pasa nada, ¿no? Pero se acordarán de aquel experimento del x igual a 1, este sería una variable entera, no un arreglo, ¿no? X igual a 1, while x mayor que 0, bueno, sí, cuando x mayor que 0, x más más. Es un experimento que hicimos, bueno, que les pedí que hicieran, algunos lo hicieron, y vemos que este experimento en efecto para, y la razón por la que para es porque estos int no son enteros, porque si fueran enteros. Si fueran enteros, pues es 1 y sigue siendo positivo siempre, ¿no? Lo sigo incrementando, sigue siendo positivo siempre, esto debería ciclarse. ¿Está claro? Pero no se cicla porque int no son enteros. Entonces, hay una dicotomía ahí entre lo que es y lo que el programador inexperto piensa que es. Para eso es esta materia, para que ustedes se den cuenta de todos esos errores conceptuales que traen ahí acumulados porque cuando escriben int piensan que es un entero, algunos, ¿no? Entonces, los int no son enteros, pero en el modelo sí. En el modelo son enteros. Cada celda de memoria puede almacenar un entero arbitrariamente grande. Entonces, en este modelo, este código no para. En este modelo, insisto, este código no para, porque cada celda de memoria, por ejemplo, ahí donde está almacenado la X, puedo almacenar un entero arbitrariamente grande, no se me acaban la capacidad de representación de enteros, ¿no? Eso quiere decir que lo incremento, lo incremento, lo incremento y siempre va a poder seguir incrementándolo sin que nunca se me encicle como ocurre en la realidad, ¿se dan cuenta? Entonces este modelo es falso, como todos. Todos los modelos son solamente una aproximación de la realidad. Entonces, el primer supuesto dice, haz de cuenta que la memoria no se va a acabar nunca. El segundo supuesto dice, cada celda puede almacenar un entero que sea, arbitrariamente grande en particular. El segundo dice, bueno, en tus celdas almacenas enteros y haz de cuenta que el tamaño de la celda siempre es suficiente para el tamaño de los enteros que te interesa almacenar. Esto con int no es cierto, ¿no? Con long int podría ser un poco más verdadero, ¿no? Con int no, o sea, con int, si tú agarras int como tu tipo de dato preferido, pues int se desborda con gran facilidad ante muchos problemas simples, cotidianos. Long int ya es más difícil de desbordar. Pues con long int, este supuesto de que haz de cuenta que tus celdas de memoria almacenan enteros siempre todo lo grande que quieras para tus propósitos, pues ya con long int más o menos, siempre y cuando no estés hablando de números astronómicos, ¿no? Números astronómicamente grandes, cosas así. Entonces, más o menos, sigue siendo falso, porque tú lo sigues incrementando y va a parar. Claro, ahora va a parar 1.000 millones de veces, ¿no? En un tiempo 1.000 millones de veces más grande, por ahí de los 30 años. Para la mayoría de los propósitos, pues no es bronca, si solamente estás incrementando. Pero estás multiplicando un número 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? Es decir, rapidito, muy rapidito. Desbordas incluso un long int. Entonces, este segundo supuesto, el primer supuesto es falso, ¿no? Nuestra memoria no es ilimitada, es limitada, muy limitada. Y el segundo supuesto, pues es falso, ¿no? Las celdas de memoria almacenan un entero de 32 bits o 64 bits y ya, ¿no? Y esos no permite almacenar enteros arbitrariamente grandes. Ni siquiera si usáramos toda la memoria de la computadora para almacenar un entero, podríamos almacenar enteros arbitrariamente grandes, porque los enteros arbitrariamente grandes, casi todos ellos, son más grandes
que los finitos números enteros que puedo almacenar utilizando todos los bits de la computadora para ese propósito. El segundo supuesto es falso. Todos los supuestos de los modelos son falsos. Todos los supuestos en los que se basan los modelos son supuestos simplificadores, que los hacen más simples, más fáciles de analizar, pero son estrictamente hablando falsos. Eso es ahí es donde discrepan justo de la realidad. Cada acceso a memoria se realiza en tiempo constante. Eso vemos que es falso incluso a nivel tecnológico, ¿no? Porque existen los niveles de memoria caché. Está la memoria RAM, bueno, está la memoria caché L0, L1, L2 y quizá L3 y L4, depende de la arquitectura. Y luego la memoria RAM y luego el disco duro que se utiliza como memoria virtual. Y cada uno de los accesos a memoria tarda un tiempo distinto, depende de dónde está el dato que quiero. Está en la caché, en alguna de las cachés, o está en la RAM, o está en la memoria virtual. Entonces, esto es falso en la práctica. Ya la vez pasada explicábamos que esto, a la hora que mi teoría me dice que mi algoritmo es lineal, en la práctica está lleno de piquitos, porque unos accesos son mucho más rápidos que otros debido a este sistema de cachés. ¿Cierto? Entonces, esto de que todos los accesos a memoria se hacen en tiempo constante, pues es falso también, pero es un supuesto simplificador, porque andar llevando la cuenta de dónde están los datos exactamente y la memoria caché es mucho más complicado. Existen modelos que hacen eso. Existen modelos que toman en cuenta en dónde está el dato respecto a mis memorias cachés. Son modelos mucho más complicados y son modelos que, como se imaginarán, se utilizan para diseñar memorias cachés. Es casi el único propósito que puedes tener con un modelo así, que tenga todo el control preciso de dónde está el dato y cuándo lo vas a accesar y si el acceso fue lento o fue rápido, dependiendo de dónde está el dato. Pues eso te sirve para diseñar memorias cachés, porque cuando diseñas memorias cachés quieres saber cuánta memoria caché me conviene poner de cada nivel, ¿no? Si esta memoria caché es 10 veces más rápida que la otra y es 10 veces más rápida que la otra, es más, ¿de qué tamaño es el óptimo que me gustaría poner en memoria caché? Porque uno pensaría, ay, pues toda, ¿no? Pon 4 gigas de memoria caché L0 y ya está, ¿no? ¿Para qué te andas tú con varios niveles? Si la caché L0 es la más rápida, pues toda tu memoria ponla como memoria caché L0, ¿no? 4 gigas de memoria caché L0 y listo. Ah, bueno, pues eso es una posibilidad, pero si hiciéramos eso, las computadoras costarían miles de millones de dólares, porque la memoria caché es carísima. La memoria caché es carísima por byte, ¿no? Entonces las memorias cachés de L0 pues son de 4K, 4 kilobytes, poquito, porque son muy caras. ¿Por qué? Porque requieren muchos transistores, porque están diseñados para optimizar el flujo de información y no para optimizar el número de transistores que requieres para almacenar la información. La memoria RAM está optimizada para que el número de transistores que requieres para almacenar la información sea pequeño y de esta manera con muy pocos transistores puedes producir muchos bits de almacenamiento, aunque el tiempo de acceso sea menor de lo que podría ser. Entonces, distintas memorias caché están diseñadas con distintos propósitos y con distintos objetivos. Entonces, si tú quieres poner toda la memoria de tu computadora, 4 gigas de RAM en pura memoria caché L0, pues salen miles de millones de dólares. ¿Alguna vez hice la cuenta? Es mucha lana, porque el costo por megabyte de memoria caché es muchísimo más alto que el de la RAM. Y así es en cada nivel, ¿no? El L0 es más caro y por lo tanto más chico que L1, que es un poquito más barato, pero también es chico comparado con L2 y el RAM y disco duro. El almacenamiento por megabyte en disco duro es muchísimo más barato que el de la memoria RAM, ¿no? Entonces son parámetros de diseño diferentes. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues resulta que con muy poquita memoria caché, tú puedes lograr que tu computadora se desempeñe casi como si tuviera toda tu memoria de 4 gigas o lo que sea hecha de caché. ¿Por qué? Pues porque cuando el dato que buscas no está, pues vas y lo buscas, digamos que tienes 2 niveles nada más, ¿no? Caché y RAM, a simplificar. Es lo mismo en todos los niveles. Entonces, caché y RAM, ¿no? Procesador, caché, RAM, ¿no? Entonces, si el dato que buscas está en la caché, pues es rapidísimo. 1000 veces más rápido que la memoria RAM, por ejemplo, ¿no? Pero y si no está, pues tienes que ir hasta la memoria RAM, que es lejísimo, ok. Pero transfieres un bloque completo. Ya habíamos explicado esto antes. Y ahora que transfieres un bloque completo, los sucesivos accesos a ese mismo bloque son mucho más rápidos. Entonces, una vez falla en tu acceso, pero la mayor parte del tiempo estás accesando datos que ya están en la caché, porque los algoritmos para decidir, los algoritmos heurísticos que deciden
qué pongo en la caché y qué libero de la caché, porque la caché se llena muy rápido, entonces hay que liberar cosas de la caché para meter nuevos datos en la caché. Entonces los algoritmos que deciden qué pongo y qué quito de la caché cada vez son buenísimos. Son algoritmos heurísticos buenísimos que hacen que más del 80, tirando al 90% de las veces que busco un dato, el dato está en la caché. Y eso va a querer decir que lo voy a hacer, ¡pum!, rapidísimo, ¿no? Entonces, con muchísimo menos gasto, con muchísima menos caché, logro un desempeño semejante a casi toda mi memoria RAM fuera caché. Y entonces por eso vienen estos parámetros de diseño en donde uno tiene que decidir cuánta caché de cada nivel pongo, ¿no? Y qué tan más rápida es una caché con respecto a la otra, ¿no? Y si logro hacer que esta caché sea 2 veces más rápida, entonces ahora cuál es el óptimo de tamaño para que la mayor parte, para que balancear el costo-beneficio, para que con, ¿no? Para que el costo, para que el desempeño sea muy bueno y el costo no sea muy alto. Entonces hay que balancear ahí, hay un punto en donde ponderas ambas cosas y hay un mínimo que es el que andas buscando. Entonces en esos modelos, para diseñar cachés, claro que tienes que tener modelos que analicen exactamente qué está pasando a cada uno de los niveles de caché. Pero ese sería el único propósito. En general, pues uno no anda haciendo eso, ¿no? Entonces, el acceso a memoria es en tiempo constante, lo cual es falso, y cada operación elemental se realiza en tiempo constante. Y además, perdón, este de acá de 3 es más falso todavía si piensas en que la memoria es ilimitada. Si piensas que la memoria es finita, bueno, pues no es tan falso, porque en el peor de los casos, acceso a disco duro que está hasta allá, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, pues en todos los casos, el acceso puede no ser constante, el acceso a memoria puede no ser constante, pero está acotado por el peor caso, que es cuando el disco duro está hasta allá, ¿no? Y voy hasta el disco duro para utilizar la memoria virtual que se está implementando ahí, y acceso, y el peor caso posible es de, ¿no? 0.5 milisegundos a lo mejor, los discos duros son lentos, ¿no? Es el peor caso posible, ¿no? Y entonces se lo puedo tomar como cota superior de todos mis accesos a memoria, y entonces eso ahora sí es cierto, ¿no? En el peor de los casos me tardo eso. Puede ser que me tarde menos, no me tarde tiempo constante, pero puede ser que me tarde menos, pero tengo una cota superior al menos, ¿no? Si estuviéramos hablando realmente de memoria ilimitada, pues quiere decir que la memoria es ilimitada, ¿no? Y como ocupa un lugar en el espacio, la memoria, como todo objeto material, pues si es ilimitada, quiere decir que quiero accesar una casilla que está muy, muy lejos, pues muy, muy lejos numéricamente, pues tiene que estar muy, muy lejos físicamente, ¿no? Entonces tengo que accesar a algo que está a la distancia de la Luna, pues la velocidad de la luz tarda como, ¿qué? 1.4 segundos en ir y venir, de aquí a la Luna y de regreso, pues va a tardar mínimo eso, 1.4 segundos en accesar un dato que está hasta allá. Y es para empezar, porque si tengo un dato muy más lejos, numéricamente muy más grande, tiene que estar muy más lejos físicamente, entonces va a estar hasta Júpiter o hasta Alfa Centauri. Ilimitada, dice, ¿no? Cuando un matemático dice ilimitada, pues es ilimitada. Entonces, aguas con eso. O sea, una cosa es el modelo y otra cosa es la neta. No hay que tomarse el modelo tan en serio, pues. Hay una frase famosa, ya se les dije antes, de un físico, no me acuerdo cuál, físico famoso, que decía, híjole, es que lo malo de los matemáticos es que tú les das una fórmula y se la toman mortalmente en serio, ¿no? Se la toman muy en serio, mortalmente en serio. Lo cual es muy chistoso porque pues, sí es cierto, ¿no? Para los matemáticos una fórmula o un modelo es el objeto de estudio, ¿no? Entonces es la neta, es claro que eso es lo que es. Para el matemático, sí, el modelo matemático es lo que es y es el objeto de estudio. Y los que aplican las matemáticas, como los físicos, los químicos, los biólogos, todos los demás, pues no, el objeto matemático, el modelo matemático es solo un modelo y el objeto de estudio es otro. Y a ellos les queda muy claro, a los científicos, les queda muy claro cuando el modelo se aparta de la realidad. Y cuando eso sucede, al matemático lo que le interesa es el modelo, que es su objeto de estudio, pero al científico le interesa la realidad, que es su objeto de estudio. Y de ahí es donde hay que producir un nuevo modelo o darse cuenta que simplemente que el modelo no está funcionando, etc. Entonces, si mezclas memoria ilimitada con tiempo de acceso constante, pues es más falso todavía, porque memoria ilimitada quiere decir necesariamente que hay celdas de memoria muy lejos, y eso quiere decir que como la velocidad de la luz es finita, y la velocidad de la luz es la velocidad máxima posible en este universo, hasta donde sabemos, pues entonces se vuelve muy prohibitivo el acceso a celdas lejanas, ¿no? Se vuelve más falso esto de que el acceso a memoria se realiza en tiempo constante. Y finalmente la última supuesto es que cada operación elemental se realiza en tiempo constante. Las operaciones elementales son suma, resta, multiplicación, división, esas cosas, de números, ¿no? No se vale decir suma, resta, multiplicación de matrices. Esas ya no son operaciones elementales, eso requiere un algoritmo para hacerse, ¿no? Pero suma, resta, multiplicación, división de números se consideran aquí máquinas de enteros. Se consideran aquí operaciones elementales, no en el caso de la máquina de Turing. En el caso de la máquina de Turing, tú tienes que hacer un algoritmo que haga eso, ¿no?
Eso no es una operación elemental, pero en la máquina RAM sí. Operaciones aritméticas entre enteros se consideran operaciones elementales y por lo tanto tardan un tiempo constante, en el modelo. ¿Esto qué tan cierto es en la práctica? Pues en la práctica es más o menos cierto. Hay unos manuales de Intel, ¿no? Así de gordos, ¿sí? 4 manuales, 5 manuales de optimización y de cómo funciona cada instrucción y cuánto tiempo tarda cada instrucción. Y si tú los analizas, vas a ver que no, pues algunas instrucciones tardan más que otras. Algunas tardan 2 ciclos de reloj, otras tardan 4 ciclos de reloj, otras tardan 10 ciclos de reloj, ¿no? Eso se ha venido como igualando a medida que pasa el tiempo. Al mero principio, hace algunos años, hace 10, 20 años, las operaciones de punto flotante eran mucho más lentas que las enteras, que las operaciones de enteros, pero con el tiempo han venido optimizando los circuitos de tal manera que se van igualando cada vez más los tiempos de ejecución. Pues cada vez hay menos diferencias, pero aún así hay diferencias. Y en todos los casos uno puede decir, bueno, puedo tardar 2 o 3 o 10 ciclos de reloj, pero el peor caso es 10 ciclos de reloj. Esto no es exacto tampoco, porque hay algunas operaciones elementales del microprocesador. Cuando digo operaciones elementales del microprocesador, quiero decir instrucciones del lenguaje de máquina del microprocesador que tengan en su computadora, ¿no? O sea, algunas instrucciones de esas que con una sola instrucción te permite copiar un bloque de memoria de un lado para otro. Y eso necesariamente, el tiempo para eso necesariamente depende del tamaño del bloque. No es lo mismo copiar un mega de datos que copiar 10 megas de datos o 100 megas de datos o 1 giga de datos, ¿no? O sea, aunque sea una sola instrucción, el tiempo que tarda no es constante, sino proporcional al tamaño del bloque de memoria que se está copiando, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero esa no es una operación elemental en el sentido de la máquina RAM. No es copiar un entero, sino copiar un bloque de enteros, ¿no? Entonces, las que se consideran operaciones elementales en la máquina RAM sí son más o menos de tiempo constante en las computadoras reales. Porque los números que se manejan son de 32 o 64 bits, 80 bits, se acabó, por esa razón. Si realmente esto fuera cierto, de cada celda puede almacenar un entero arbitrariamente grande, entonces los enteros podrían ser de 64 bits, o podrían ser de 1 megabit, 1 millón de bits, o podrían ser de 1.000 millones de bits. Y si yo quiero sumar dos números de 1.000 millones de bits, este número de 1.000 millones de bits con este otro número de 1.000 millones de bits con un resultado de o multiplicarlos, ¿no? Pues obviamente no me va a tardar lo mismo que si quiero sumar dos números de 32 bits, que es como instantáneo, es una operación elemental, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, este es más o menos cierto en la realidad, excepto si lo combinas con números arbitrariamente grandes, pues no, ya no podemos sumar, multiplicar y dividir números arbitrariamente grandes en tiempo constante. El tiempo sería proporcional a la longitud del número. Entonces, de nuevo, no es para que se tomen estas cosas mortalmente en serio, es un modelo nada más. Cuando decimos cada celda de memoria puede almacenar un entero arbitrariamente grande, lo que decimos es, ay, pues hazte cuenta que las celdas de memoria son suficientes para los números que te interesan, ¿no? No que para que de veras te lo agarres y digas, ah, bueno, entonces puedo almacenar este mega número, ¿no? Porque al final todo es un número. Si ustedes tienen un video, el video de la clase, por ejemplo, pasado, que ocupa como 1 giga más o menos, ¿no? 1 gigabyte, 8 gigabits. Bueno, 8 gigabits pues son 8.000 millones de bits. El video entero son 8.000 millones de bits y 8.000 millones de bits son un entero, escrito en binario. Entonces, todo el video es un entero, ¿cierto? Entonces tú dices, ah, bueno, tengo un video de 1 giga o tengo un número de 1 giga, es lo mismo. La sucesión de bits es un número, o es un video, o es una foto, lo que sea, pero es un número. Y tú dices, ah, entonces puedo agarrarlo y copiarlo de un lugar a otro en tiempo constante, copiarlo, por ejemplo. Pues no, ¿verdad? Y todos los días constato que no, porque a la hora que lo quiero subir al Facebook, pues se tarda un ratote, y cuando lo quiero subir a la página web también se tarda un ratote. Entonces, no es cierto que pueda yo operar con números gigantescos, como si fueran números normalitos, chiquitos, como si fueran ints, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos son los supuestos de la máquina RAM uniforme. Tiene además, la RAM uniforme además cuenta con operaciones, lo que aquí dice, operaciones elementales. En general, para este modelo se vale que uno le agregue y le quite operaciones elementales y el resultado no cambia mucho. No cambia mucho en el sentido de que si no tengo una multiplicación, pues entonces, como operación elemental, pues entonces tengo que hacer un procedimiento, un algoritmo que multiplique. Pero no es tan diferente tener la operación elemental o tener el algoritmo. Sí, el algoritmo es más lento que la operación elemental, pero eso no cambia
qué es lo que es polinomial y qué es lo que no es polinomial. Entonces, en general no cambian mucho las cosas. En ciertas circunstancias, si mi algoritmo, si mi modelo lo estoy utilizando para analizar cosas de punto flotante, pues me conviene agregar operaciones de punto flotante al modelo, en lugar de considerar que cada vez que hago una operación de punto flotante tengo que ir a realizar un algoritmo que tarda tiempo, ¿no? Entonces, ese es un modelo que sirve para simplificar las cuentas y para analizar fácil y rápidamente el tiempo de ejecución de un algoritmo, como lo hicimos al mero final de la clase pasada. Entonces, para fijar ideas, las operaciones elementales son las siguientes. Suma. Lo voy a escribir esto en pseudoensamblador. Suma, resta, multiplicación, división, asignación. Asignación es como lo que escribimos así en muchos lenguajes. Una variable asignamos a otra variable. Asignación. Move, condicional, que sería salta si es 0. Y finalmente la instrucción halt. Bueno, me conviene tener otra más, que es jump. Este conjunto de instrucciones es abundante. Y halt. Es un conjunto que se puede reducir y no cambia mucho las cosas, se puede ampliar y no cambia mucho las cosas. En general, es algo que se admite hacer con este modelo. Porque este modelo no sirve mucho para construir una buena teoría, por razones que explicaremos más adelante. La máquina de Turing sirve para construir una buena teoría, porque es un modelo muy inequívoco, muy sólido. Y este es como difuso, ambiguo, se van a agregar cosas, se van a quitarle cosas. Entonces, a la hora que agregas y quitas cosas, tienes un modelo diferente. Pero no importa mucho porque no se utiliza para construir una teoría sobre él, se utiliza para calcular cosas. Entonces tú lo adaptas a tus circunstancias específicas para calcular tiempos de ejecución de algoritmos y ya nadie objeta, ¿no? Con tal de que lo adaptes razonablemente. Hay una cierta intuición de qué significa adaptarlo razonablemente que pues, los expertos desarrollan, los especialistas desarrollan, los computólogos desarrollan, y pues hay ciertas cosas que no se valen. Por ejemplo, no se vale agregar como operación elemental la suma, resta, multiplicación de matrices. Pues sería muy insensato, ¿no? Las matrices pueden cambiar mucho de tamaño y por lo tanto su tiempo de ejecución en operaciones aritméticas puede variar mucho, ¿no? Entonces la idea es que son cosas que pueden ser de manera instantánea o más o menos instantánea, ¿no? También agregar una instrucción que permita mover bloques de memoria de manera en tiempo constante, pues es irreal, ¿no? No hay ningún modelo, no hay ninguna máquina real en donde yo pueda hacer algo parecido. ¿Ok? Entonces, este es mi modelo. ¿Qué cosas son estas instrucciones? Bueno, suma, resta, multiplicación, división, asignación, copiar un dato de un lado para otro, salto condicional, salta si es 0, y salto incondicional, este es un goto, básicamente, y halt, que quiere decir para, se acabó, terminamos. Detén el proceso, ya terminaste, ¿no? Estas son operaciones elementales, y con esto puede uno hacer todo, básicamente. Si tuviera más tiempo, haría varios ejemplos. Esto que está aquí es básicamente ensamblador. ¿Alguien ha tenido experiencia con ensamblador antes? Por favor, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, poquitos. 5. Ah, William prendió su video. Muchas gracias, William. 5, 6. Poquitos han tenido experiencia con ensamblador. Bueno, les comento rapidito entonces. Disculpe, profesor. ¿Perdón? Lo que pasa es que Manuel le envió una pregunta. Ah, ¿cuál era la operación J0? Ahorita lo explico. Gracias, Manuel. Este es salta si es 0. Jump, 0. Salta si es 0. Y es un salto condicional. Entonces tú checas un dato y si ese dato es 0, saltas a algún lado. Caso contrario, te sigues en la ejecución de tu código. Entonces, muy rápidamente les hago una muestra de cómo sería esto. Para empezar, hay lo que se llama modos de direccionamiento. Uno aquí, en las computadoras reales, uno tiene memoria por un lado y uno tiene registros del procesador por otro lado. En este modelo no. En este modelo nada más uno tiene memoria. Entonces hay 3 modos de direccionamiento. Por ejemplo, si escribo 3 o 32, ese es un modo de direccionamiento. Si escribo M de 4, quiere decir la casilla número 4 de la memoria.
O si escribo m de 10, así, quiere decir, vete a la casilla número 10, fíjate cuál es el entero que está almacenado en esa casilla número 10, y luego utiliza ese número que obtuviste para direccionar a la memoria a ver a dónde estás. Entonces, si en la casilla número 10 hay un 15, esto m de 10 quiere decir, vete a la casilla número 15 de la memoria. Esto es lo que se llama el modo de direccionamiento, ¿cómo le llamamos? Este es lo que se llama el modo de direccionamiento indirecto. Eso es lo que se llama el modo de direccionamiento directo. Y esto es lo que se llama el modo de direccionamiento inmediato. Estos modos de direccionamiento existen en los microprocesadores reales. Y estas instrucciones son instrucciones de lenguaje de máquina de los procesadores reales. Solo que los procesadores reales en general no tienen, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 instrucciones, sino tienen cientos o incluso miles de instrucciones, porque son variantes y mejoras y optimizaciones y la versión entera, la versión de punto flotante, largo, etc. Los procesadores en general tienen cientos o miles. Sí, es la operación condicional, es un if, goto. Y este es un jump, es un goto, básicamente. A lo mejor ustedes ya ni saben lo que es el goto, porque en muchos lenguajes de programación ya ni existe el go to, ¿no? Salta para allá, salta para una dirección específica, pero no importa, al rato lo especificamos. Bien, entonces estos modos de direccionamiento existen en los procesadores reales, estas instrucciones existen en los procesadores reales. Los procesadores reales tienen muchas más instrucciones, cientos, miles. Y por eso demostrar algo acerca de un procesador real es muy complicado, porque toda demostración que quieras hacer pues involucra miles de casos, dependiendo de si las instrucciones son, porque hay que hacer al menos alguna cosa por cada instrucción que tengas en tu procesador, ¿no? Caso número 1, si la instrucción fue add, tal cosa. Caso número 2, si la instrucción fue logaritmo, tal otra. Caso número, y son miles de casos, ¿no? Entonces, por eso uno utiliza modelos, porque las cosas son más fáciles de probar con los modelos que con la realidad. Además, las demostraciones matemáticas en realidad solo valen para objetos matemáticos, ¿no? El 1 más 1 igual a 2 es absolutamente cierto en el mundo matemático, pero en el mundo real depende de cómo lo interpretes, puede no ser tan cierto, como hemos visto. Entonces, lo mismo aquí. Bien, también los modos de direccionamiento existen en las computadoras reales, y en las computadoras reales existen muchos más modos de direccionamiento, aparte de esto. Aparte del directo, indirecto, inmediato, está el indexado, está el basado indexado, el basado indexado con escala largo, etcétera, de los modos de direccionamiento que existen en los microprocesadores reales. Pero con estos tres nos basta. Incluso nos bastaría con menos, pero así es más fácil. Este conjunto de instrucciones y este conjunto de modos de direccionamiento no es lo mínimo, no es el mínimo conjunto de instrucciones que me permite construir cualquier programa, no. Pero es algo que es cómodo de usar para el propósito de calcular tiempos de ejecución de algoritmos. Si ustedes quieren saber cuál es el mínimo número de instrucciones necesarias para tener toda la capacidad de cómputo de una máquina de Turing, que es como el grial, ¿no?, de la computación. O sea, si tu capacidad de cómputo es la de una máquina de Turing, es que ya la hiciste. Tu computadora es una computadora universal, que puede hacer todo, como la máquina de Turing. Y si puede ser menos que la máquina de Turing, pues tu computadora es una computadora limitada, que no puede hacer todo lo que podría ser una computadora que tuviera memoria ilimitada. Si ustedes quieren saber cuál es el mínimo es una instrucción. Tú puedes tener toda la capacidad de cómputo de una máquina de Turing con una única instrucción. Una instrucción en particular que se llama que tú le das 3 datos y toma la diferencia de los primeros 2, y si el resultado es positivo, salta a la localidad de memoria que le estás indicando en el tercer dato. Entonces, es una resta con salto condicional, pero es una única instrucción. Y con esa única instrucción, ¡pum!, puede hacer todo. No lo puede hacer todo eficientemente, no lo puede hacer todo, no es práctico, es un divertimento teórico, ¿no? En la onda de ¿cuál sería el número mínimo de instrucciones necesarias para poder hacer lo que sea? Una es la respuesta, pero no es que sea útil o práctico hacer un microprocesador que tenga una única instrucción, porque hasta cosas básicas como sumar tardarían mucho tiempo. Bien, entonces, ¿cómo se utilizan estas instrucciones y estos modos de direccionamiento? Pues así, por ejemplo, puedes poner add m de 4, 32. Y todas estas instrucciones, de aquí hasta aquí, tienen 2 parámetros. Uno, cuando suma cosas, uno dice, bueno, A más B igual a C, ¿no? Estos 3 parámetros. Así.
o A igual a B más C, ¿no? Estamos como pensando en eso, ¿sí? Entonces necesitas como tres localidades. Las dos que vas a sumar y la tercera que es donde vas a almacenar el resultado. Bien, todas estas operaciones son operaciones destructivas, suma destructiva, ¿se acuerdan? De modo que en realidad el add es como A más igual B, ¿no? Entonces, todo el mundo conoce esta notación, viene del C. No siempre las enseñan en otros lenguajes. Esto quiere decir básicamente A igual a A más B. De modo que tienes dos datos de entrada y el resultado lo pones en uno de ellos, en el de la izquierda de los dos. Necesitas entonces ya nada más dos celdas de memoria para hacer esto, ¿no? Y así son todos estos. Entonces, esto quiere decir, fíjate lo que está almacenado en la celda número 4, y a eso que está almacenado ahí agrega el 32. Estuve utilizando el modo de direccionamiento directo junto con el modo de direccionamiento inmediato. Suman este número, 32. O podría decir m de 8, m de 15. ¿Y qué quiere decir? Fíjate lo que está en la celda número 8 y a esa celda agrégale lo que está almacenado en la celda número 15. Las celdas de memoria están numeradas del 0 hasta no hay límite, ¿verdad? Entonces de 0, 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, lo que sea. Iba a decir hasta infinito, pero no existe la celda infinita, esa no. Para cada entero existe una celda, para cada entero natural, para cada natural existe una celda de memoria, pero no, la celda infinita no es una celda. Entonces, esto quiere decir, fíjate lo que está aquí, en la casilla número 8, fíjate lo que está en la 15, y este número que está almacenado en la casilla 15, que puede ser 23, réstaselo a lo que está almacenado en la casilla número 8. Y para la multiplicación lo mismo, podría ser m de 17, m de 10, ¿y qué quiere decir? Quiere decir, bueno, fíjate lo que está en la casilla número 17, y eso me da un número, 300, órale. Entonces mételo ahí el número y dime ahora qué hay en la casilla número 300. Ah, pues ahí hay un 15, órale. En la casilla 300 hay un 15, sale. A eso súmale, ahí en esa casilla, modifica ese valor de la casilla 300 para que le agregues este valor de aquí, que a lo mejor es 20. Entonces, el 300 que ya tenía más los 20 más 320. Ah, perdón, si fuera suma, ¿no? En este caso de multiplicación, pues multiplicas. Tomas estos dos datos, los multiplicas y el resultado lo almacenas en el dato de la izquierda. Lo que no se vale, obviamente, es algo como 3,m de 7, ¿no? No se vale que el direccionamiento inmediato está a la izquierda en estas construcciones. Porque eso lo que querría decir es, agárrate el 3, divide entre lo que está acá, que digamos que es 1. Entonces 3 entre 1 igual a, ¿no? 3. Y el resultado almacénalo, no en la celda 3, en el 3. Bueno, en este caso, no sería un problema porque el resultado es 3, ¿verdad? Pero si fuera aquí 3 y este otro tuviera el valor de 3, entonces la división sería 1. Y entonces ese 1 hay que almacenarlo no en la celda número 3, sino en el 3. 1. De modo que de aquí para el real uno tendría que contar así: 1, 2, 1, 4, 5, porque sustituiste el 3 en el universo por un 1, ¿verdad? Entonces eso no. Los modos de direccionamiento inmediato a la izquierda no se valen, a la derecha sí. ¿Me expliqué? Entonces ese no se vale, pero este otro sí. Agárrate lo que esté en la celda 7 y divídelo entre 3. Y el resultado almacénalo en la celda número 7. Igualmente, mood pues puede ser, agárrate lo que está en la celda, el mood va de aquí para acá, ¿no? Y esto dice, agárrate lo que está en la celda 10, cópialo a la celda 7, sobreescríbelo, bórralo. El salto condicional sería m de 8, por ejemplo, 300. Aquí se utiliza solamente direccionamiento inmediato. Y esto quiere decir, fíjate lo que está en la celda número 8. Y si ese resultado es 0, entonces salta a la localidad de memoria número 300, donde habrá una instrucción que tengas que ejecutar. O sea, a lo mejor esta que está aquí es la instrucción 300. Todos los programas estos tienen un número de instrucción ahí a la izquierda. Entonces, esta a lo mejor es el número 300, la instrucción 300, y entonces esta es la 299, esta es la 298, esta es la 297, y esta es la 301, y esta es la 302, y esta es la 303, etc. Y si esto es 0, salto a la instrucción 300, vengo para acá, continúo ejecutando esto y continúo para abajo.
Caso de que esto no sea 0, en lugar de irme para atrás a la instrucción 300, me sigo con la que sigue hasta terminar. Esta es la idea. Así programa uno, más o menos así programa uno en ensamblador, que es el lenguaje de máquina que entiende la computadora, los microprocesadores. Bueno, estrictamente hablando, el lenguaje que entienden los microprocesadores son el lenguaje de máquina, que son puros hexadecimales o binarios, ¿no? F8AF3, ¿no? Y pum, esa es una instrucción y se ejecuta y luego la siguiente. Y son puros hexadecimales o binarios o voltajes. Porque al final se almacena eso como voltajes, ¿no? Dentro de la computadora. ¿Mm? Pero hay una biyección entre el lenguaje de máquina y el ensamblador, más o menos. Y el ensamblador es mucho más legible para el humano, por varias razones. Porque más fácil leer move M7, M17 que algo como lo que podría ser de verdad el lenguaje de máquina, que podría ser A9, 23, 10, 07, por ejemplo, ¿no? Ahí está codificado el 10, está codificado el 7, y esto estaría codificado cuál es la instrucción a la que me estoy refiriendo. Pero sería puro hexadecimal, ¿no? Y además no sería 17, porque estos números podrían ser mucho más largos, ¿no? Entonces en realidad tendría que ser algo así como 0, 0, 0, 0, 10 y 0, 0, 0, 0, 7. Entonces mucho. Y además algunas instrucciones en lenguaje de máquina son más largas y son más cortas. Entonces no sabes tú dónde empieza una instrucción hasta que termines de decodificar la anterior. Complicado para leer para un humano. Los compiladores son felices, no les pasa nada. Los microprocesadores son felices interpretando estas instrucciones, ¿no? Pero para nosotros es mejor el ensamblador. Entonces, lenguaje de máquina de hexadecimales, ensamblador se ve así. Y como son computólogos, la mayoría, ya deberían ir viendo más o menos cómo traduce algo que está escrito en lenguaje de alto nivel a lenguaje ensamblador, ¿no? Por ejemplo, si tengo un ciclo for. El ciclo for de la vez pasada. Si tengo un ciclo for i igual a 1, i menor que n, i más, ¿no? Abro llaves, a i igual a 0, cierro llaves. ¿Cómo sería esto en ensamblador? Bueno, en primer lugar, en ensamblador no hay variables, hay localidades de memoria. Entonces vamos a, digamos que mi memoria n, ¿no? Es una memoria como esta, que tiene celdas. Está la celda 0, la celda 1, la celda 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, 9, 10, 11, 12, etc. ¿Sabe? Ahí está. Y digamos entonces que la celda I está en la casilla 0, y que la celda N está en la casilla 1, y que la celda A está, digamos que arranca a partir de la celda número 6 en adelante, porque es un arreglo, entonces tiene que tener varias celdas, ¿verdad? ¿De qué tamaño? Pues, sí, de momento no sé, no me importa mucho. ¿Cómo sería esto? Dice, pues primero asigna, a la variable I asignale 1. Eso sería la celda número 0, que es esta que está aquí, es la I, asignale un 1. Direccionamiento directo, direccionamiento inmediato. Paso número 1, a la variable I asignale 1, eso se dice así. No hay variables, pero cada variable tiene asociada una celda de memoria donde está almacenada. La variable I está en la casilla 0, por ejemplo, y la N en la 1. Podría ser diferente, pero así acordamos que fuera. Cuando un compilador convierte esto al lenguaje ensamblador, tiene que decidir dónde almacenar las casillas. Es una de las elecciones que tiene que hacer el compilador para concretarlo y decir a ver dónde está, ¿no? Cada variable, dónde la voy a almacenar. Y eso normalmente es muy canónico. Tengo una sección de código que se llama, donde almaceno las instrucciones del programa propiamente. Tengo una sección de datos, donde almaceno los datos globales. Y tengo una sección de pila, donde almaceno los datos locales, los datos que tienen ámbito dentro de una función solamente. Y ahí almaceno las variables básicamente secuencialmente. Y ya con eso tengo una asignación de a qué variable le toca qué localidad de memoria. Entonces, eso sería así. Y luego tengo que checar si eso ya se pasó o no se pasó de n, ¿no? ¿Cómo le hago eso? Pues no tengo una instrucción que directamente cheque esto, ¿no? Pero sí tengo una instrucción que resta y una instrucción que si algo es 0 salta condicionalmente y si no, no. Entonces lo que puedo hacer es restar, ¿no? A n le resto i, y si el resultado es positivo, hago algo, y si es 0, quiere decir que ya se alcanzó esta diferencia, ¿no?
Entonces hago otra cosa, ¿cierto? Entonces eso podría ser restar. Pero para restar necesito almacenar el dato en algún lado, por ejemplo en la casilla 2. Pero no puedo decir resta estos dos y el resultado almacena en la casilla 2, porque mis restas son restas destructivas, o las sumas, son operaciones destructivas. Entonces primero tengo que copiar el dato, que no quiero destruir, y luego tengo que hacer la operación destructiva. Entonces en este caso sería algo así como mu a la casilla número 2, lo que está en la casilla número 1. Acuérdense que lo que está en la casilla número 1 eso es n, y esta casilla de aquí, la número 2, la estoy utilizando como un almacenamiento temporal para resultados parciales, como en este caso, ¿no? Entonces lo que está en la casilla número 1, que es la n, lo almaceno en la casilla número 2, para luego ahí hacer la resta destructiva. Primero almaceno la n ahí, la casilla número 2, una casilla desocupada, ¿no? Hago la asignación y después resto, sub, a lo que está en la casilla número 2, le resto lo que está en la casilla número 0, ¿no? A esta copia de la n le resto una i, entonces estoy restando a n de i. El resultado puede ser positivo, puede ser 0, o puede ser negativo, depende exactamente qué quieras decir con tu operación de resta, ¿no? Ya dijimos que existen varias restas, las restas positivas es una posible resta, ¿no? Entonces, de momento, supongamos que son restas positivas, de modo que el resultado o es 0 o es positivo. Es 0 si la i es mayor o igual que la n, ¿no? En caso contrario es positivo. Puede ser así. Si no, podemos reemplazar el salta si es 0 por un salta si es greater than 0, salta si es mayor que 0, y esto me permite más flexibilidad en el asunto, en el manejo de los números negativos. ¿Sale? Bueno. Entonces resto, y si es 0, ¿qué hago? Pues si es 0, inicio si esta cosa es 0, quiere decir que me tengo que ir al final y terminar. Caso contrario, tengo que iniciar este ciclo, ¿no? Bueno, entonces salta si es 0 a fin. Vamos a poner una etiqueta, en lugar de poner números 1, 2, 3, 4, 5, 6, que formalmente es lo que necesito hacer en el modelo, puedo poner una etiqueta fin y decir acá fin. Acá fin quiere decir que ya acabaste, halt, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si es 0, si esta diferencia es 0, quiere decir que ya acabé. Me voy de fin y en fin lo que hago es parar. También es una instrucción elemental. Fin es una etiqueta que me permite simplificar la manera en que escribo estas cosas en lugar de formalmente lo que tendría que haber hecho, es decir, esta es la instrucción número 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, y por lo tanto esta es la 27, o la que le toque, ¿no? Y entonces aquí tendría que poner 27, ¿no? Salta si es 0, me faltó decir que salta si es 0, pues ¿no? El resultado de la operación que quedó almacenado en todos, si es 0, pues salta a halt, porque ya acabaste. Perdón, salta a fin, porque ya acabaste. Caso contrario, ¿qué? Bueno, pues caso contrario, nos metemos aquí dentro y hacemos estas cuentas, ¿no? En cuyo caso, como la A empieza en 6, sería, como la A empieza en 6, ¿qué sería? Sería, pues en principio sería M de 6 más I, ¿no? A partir de la posición 6, súmale este valor sería 0, ¿no? El valor inicial en C es 0. Bueno. Entonces suma el valor de i. A partir de la posición 6 del arreglo, que es donde empieza, súmale i, que te dice cuántas casillas dentro del arreglo, desde 0, 1, 2, etc. Entonces sería m de 6 más i igual a 0, ¿no? Que se escribiría aquí no igual a 0, sino mu m de 6 más i, 0. Este 0 se asigna a la casilla 6 más i. Pero esta 6 más i no es un modo de direccionamiento. Sí lo es en los procesadores reales, se llama modo de direccionamiento indexado, pero no lo es en nuestro modelo. Entonces, en lugar de poner directamente m de 6 más i, tendremos que primero hacer esta cuenta en algún lado. Por ejemplo, en esta otra casilla disponible, la 3, ahí podríamos hacer esta cuenta primero y luego utilizar direccionamiento indirecto para hacer esta operación, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso? Pues sería algo como move m de 3, nueva casilla que estoy usando aquí, libre, disponible, 6, le pongo un 6. Y después a ese 6 le agrego, ese 6 que está en la casilla 3, le agrego i, que está en la casilla 0, m de 0. Entonces ya en la casilla 3 ya calculé el 6 más i. Y ahora, mu m de 3, 0. Este es el a igual a 0, ¿no? Bueno, estas tres instrucciones son a igual a 0. Primero calculo qué cosa es el 6 más i, que es lo que tocaría poner aquí si el arreglo empieza en la casilla 6.
6 más i es la dirección de memoria donde tengo que escribir, cuando tengo a de i. Entonces, primero calculo cuánto es 6 más i, y luego utilizo el direccionamiento indirecto para decir, bueno, en esa casilla de memoria que calculaste, ve y asígnale un 0, ¿no? Y después ya nada más tener el incremento de i, que sería add m de 0, que es donde está la variable i, coma 1, ¿no? Incrementamos en 1, y me falta una instrucción que ya no cabe, pero pues, la borro esta, ¿no? Y entonces, ¿qué hago a continuación? Ya hice todo, ya hice la asignación, ya hice el incremento, pues vuelvo al inicio a ver si esta condición se cumple o no. Entonces aquí donde checo esa condición se cumple o no, que es aquí. El n lo copio, si todo esto es n menos i, y chécate si es 0 o no, porque si es 0 ya acabaste, ¿no? Entonces el ciclo arranca propiamente aquí. Esa instrucción queda fuera, porque es la que asigna a la variable i, le asigna 0, y eso hace una única vez al inicio. De ahí en fuera, todo esto es el ciclo propiamente. Entonces aquí sería, salta incondicionalmente acá, a donde empieza el ciclo, al ciclo, ¿no? Y a continuación sería, aquí sería la instrucción fin, y aquí sería halt. Ya está, programa completo, que equivale a este de acá. Pensé que esta vez me lo iba a saltar porque tenemos un poco de prisa, pero ahí está. Esto es ensamblador o pseudo ensamblador. Y esto es como el equivalente a esto de arriba. Entonces, todo lo que tienen que hacer ustedes para pensar cómo sería, pues sería ver, bueno, estas operaciones, cómo las podría hacer con las operaciones que sí tengo, ¿no? Y un poco la diferencia está en esta instrucción que no la tengo propiamente. Como no la tengo, entonces tengo que sustituirla por una serie de instrucciones, que es primero copia, luego resta, y luego checa si es 0, y si es 0 salta, ¿no? Entonces hay que reemplazarla por una instrucción, hay que reemplazarla por varias instrucciones. ¿Se acordarán que este código habíamos calculado que tardaba el tiempo de ejecución de este algoritmo, dependiendo del tamaño del arreglo, era de 3n más 2? Corríjanme si me equivoco, pero confirmen, por favor, ustedes que tienen sus apuntes por ahí. Sí, está bien, 3n más 2. 3n más 2. Si yo, con estos supuestos, que me dicen, cada operación tarda un tiempo constante, ¿cuánto tiempo tarda? Pues depende del valor de la n, ¿no? Depende del valor de mi, porque ese es el que me va a decir cuántas veces tengo que repetir esto. Pero puedo hacer la cuenta de nuevo, con este código que está aquí, estos supuestos de que cada instrucción tarda una operación de tiempo constante, y cada acceso de memoria también siempre es de tiempo constante, ¿no? ¿Qué resultaría si hago eso? ¿Si resultaría exactamente lo mismo o no? Pues vamos a ver. Esta instrucción tarda 1, y esta tarda 1, y esta también, todas tardan 1. 1, 1, 1, 1, 1. Excepto que estas que están aquí se realizan más veces, ¿no? Déjenme ver. Todas las instrucciones tardan 1, es la supuesto número 3, perdón, 4. Cada operación limitada tarda un tiempo constante, entonces no tengo duda, toda operación tarda 1. ¿Un qué? Pues un nanosegundo, o lo que quieran, una unidad de tiempo. En este momento no es tan importante si son nanosegundos o qué, pero quiero saber cuál es el orden de crecimiento. Entonces, cada operación tarda 1 hora. Pero además, ciertas instrucciones se realizan más veces que otras. Por ejemplo, estas 3 instrucciones, ¿cuántas veces se realizan? Estas 3 instrucciones corresponden a esta instrucción de aquí en particular, ¿no? Porque lo que hace es copiar la n, restarle la i, checar si el resultado es 0, porque si es 0 ya acabé, ¿no? Es básicamente esta instrucción de aquí. ¿Cuántas veces se realiza? Bueno, se realiza cuando la i vale 1, perdón, 0, cuando vale 1 y 2 y 3, y cuando vale n, que es cuando finalmente saltamos al final. Entonces, estas instrucciones se realizan n más 1 veces. ¿Cierto? No es retórica la pregunta, ¿cierto? Se realizan n más 1 veces. Desde que la i vale 0, cuando entro el ciclo, hasta que la i vale n, que es cuando finalmente digo, ya terminé, me salgo del ciclo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Levanta más que están de acuerdo que eso se realiza n más 1 veces. 1. Hasta bostezando está Manuel. Así de trivial es la pregunta. 1, 2, 3. William también tiene video, muchas gracias. No, es que me levanté temprano, no es lo que pasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muchos, ok. Sí, Manuel, no te preocupes, estoy jugando. Sale. Entonces, se realizan n más 1 veces. Pero estas de acá, en cambio, estas otras de acá, ¿cuántas veces realizan? Pues n veces, ¿no?
Esto corresponde a lo que hacemos aquí dentro. Las primeras instrucciones son qué es lo que hay que hacer para asignarle un 0 a la localidad de memoria que corresponde. ¿Cuántas veces hace esta asignación? Pues una vez para i igual a 0, una vez para i igual a 1 y así hasta n menos 1. Ya para n no se hace porque se rompe esta condición, se sale del sitio y ya no hacemos esta instrucción cuando la i vale n. Se hace desde 0 hasta n menos 1 y eso son n veces. También la instrucción de salta al inicio del ciclo, pues es algo, perdón, la instrucción esta, que hace el incremento del i más más, esta instrucción se realiza igualmente n veces, ¿no? Para i igual a 1, 2, 3, hasta n menos 1. En n-1 se incrementa a n y saltamos al inicio del ciclo donde se rompe la condición, pero se realiza exactamente n veces. Y el salto para atrás se realiza exactamente n veces, mientras que el halt del final se realiza una vez. Ya está. ¿Cuánto tiempo me tardo en hacer todo esto? Pues acuérdense que estas instrucciones todas tardan tiempo 1, ¿verdad? Entonces, está bien si borro acá. No quiero borrar esto porque lo voy a necesitar. Entonces voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Aquí. ¿Cuánto tiempo tardo? Tiempo que tardo en la máquina RAM en hacer esto, en la máquina RAM en hacer esto con un arreglo de tamaño n. Pues ahí está. Miren, son 3 instrucciones que se realizan este número de veces. Entonces, esto es 3 por n más 1. ¿Están de acuerdo? Cada una tarda una unidad de tiempo. Cada una se realiza n más 1 veces. Pues son 3 instrucciones por n más 1 veces que se ejecutan. 3 por n más 1 veces. Y estas son 1, 2, 3, 4, 5 más 5 por n. 1, 2, 3, 4, 5 más 5 por n. Más esta primera instrucción, más esta última instrucción, más 2. Y esto me da un total de 5n más 3n igual a 8n, 3 por 1, 3, más 2, 5, más 5. Ahí está. Este es el tiempo que me tardo en realizar este código. Mientras que antes el tiempo que me tardaba era 3n más 2, ahora es 8n más 5. Es diferente. ¿Es problemático eso? Yo un resultado diferente. Pregunto si eso es problemático o no. En general uno tiene que tener tolerancia con los modelos que nunca van a dar exacto, primer número 1. Pero hice una abstracción la vez pasada, toda abstracción es un modelo, aunque no sea explícito, y esa abstracción me dio este resultado. Y ahora hice una abstracción más formal y rigurosa, más matemática, y esta otra abstracción me dio este resultado. La pregunta es si esos dos son muy diferentes. Ya voy a borrar el programa, ¿ok? A lo mejor quieren que le saque foto. Le puedo sacar foto al video luego, ¿no? Entonces, no lo hice con los dos que me pidieron la vez pasada, pero lo voy a hacer ahorita, a continuación, terminando la clase. ¿Okay? Voy a borrar esto para explicar esto otro. Fíjense que si yo grafico n contra el tiempo de ejecución de ambos algoritmos, pues uno me da que incluso cuando la n vale 0, todavía tengo 2 instrucciones por realizar. 1, 2, ¿no? Y de aquí para allá, pues tengo una inclinación de 3n más 2. Mientras que la otra dice, no, hombre, incluso cuando no hay nada que hacer, estas 3, 4, 5, empiezas acá y la inclinación es más alta porque esto es 8n más 5. La pendiente es 8 contra la pendiente es 3. Esa no me quedó como debía ser, pero la idea es esa, la pendiente es más bajita y luego la pendiente es más alta. Esta tiene más bien como pendiente 1, ¿no? Y esta como pendiente un poquito más de 1. Pero hagan de cuenta que esta es 3 y esta es pendiente 3, pendiente 8. Entonces son dos rectas y son diferentes, pero no es tan diferente porque son rectas. Acuérdense que nuestra principal preocupación aquí es si es polinomial o es exponencial. Eso es lo que se estudia en NP Completez. En análisis y diseño de algoritmos se estudia con más finura el tiempo de ejecución y les interesa en análisis y diseño de algoritmos, que verán ustedes más adelante, les interesa si es lineal, o si es cuadrático, o cúbico, cuártico, etc. O si es logarítmico, o si es n log n. Pero ya el coeficiente específico que hay que poner enfrente no importa mucho. ¿Por qué no importa mucho? Pues porque son 3n más 2, ¿qué? ¿Cuáles son las unidades de tiempo esto? ¿Calabazas? ¿Metros? 3n más 2, ¿qué? Dependería, podrían ser ¿Segundos? milisegundos. ¿Sería? Operaciones.
son operaciones que ejecuté aquí. Y estas son operaciones de las que acabo de borrar, del lenguaje de máquina, ¿no? Si yo quiero traducir esto a segundos, necesito utilizar un factor multiplicativo que me diga cuántas operaciones corresponden a cuántos segundos, ¿no? Y estas dos abstracciones que tenemos, la informal que usamos la clase pasada para hacer esto y la formal que hicimos ahora, son abstracciones las dos, son modelos las dos, uno más riguroso que el otro, pero ambas son abstracciones. Entonces, si yo quiero convertir número de operaciones en segundos, pues tengo que tener una tasa de conversión y uno puede decir, bueno, pues un nanosegundo por operación. Bueno, pero también puede uno decir 1.3 o 1.4 o 0.8 y eso de hecho cambia de una computadora a otra. Entonces, si yo quiero que cuadre los tiempos de ejecución para una computadora específica, no importa cuál sea mi predicción teórica, siempre tengo que ajustar con un factor multiplicativo que me dice cuántas operaciones por segundo. Entonces, si esta que está aquí, el tiempo es 3n más 2, lo ajusto por alfa, donde alfa es número de operaciones por segundo en mi primera abstracción. Y esta otra de acá la tengo que ajustar a 8n más 5 beta, donde beta es el número de operaciones por segundo en mi segunda abstracción, la que tenía aquí borré, la del ensamblador. Pues entonces resulta que 3n más 2 alfa debe ser igual, para que la predicción sea la misma, a 8n más 5 beta, ¿no? Y eso, pues básicamente lo que quiere decir es que, pues por ejemplo, alfa podría ser igual a 8 y beta podría ser igual a 3. Con lo cual este término, que es el término dominante, me quedaría 8 por 3, 24n más 16, ¿no? 24, ¿están de acuerdo? Si pongo alfa igual a 8, que es este, y beta igual a 3, que es este cruzado, lo pongo. Entonces, este número multiplicado por alfa me daría 8 por 3, 24n, más 8 por 2, 16. Y este otro de acá me daría 24n más 15. Y 24n más 15 y 24n más 16, pues ya son lo mismo. No son lo mismo, ¿no? 24 a 24 es igual. 15 y 16 no es igual. Pero estamos hablando de que la diferencia entre la predicción de estos dos, una vez que ajusto para el tiempo de ejecución de mi computadora que me interesa, pues es el mismo excepto por una operación. ¿Y cuánto tarda una operación en el mundo real? Aproximadamente, pues un nanosegundo, ¿no? Mientras que si esta n es de 1.000 millones de datos, pues estoy hablando ya de 24 segundos en ambos casos, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es, las predicciones son diferentes, pero son diferentes solamente por un factor multiplicativo. Y eso no hace diferencia alguna, porque a la hora que quiero convertir estos números de operaciones que se están contando aquí en tiempo de ejecución de la computadora real, pues hay como quiera que multiplicarlo por un factor multiplicativo, ¿no? Hay que ajustarlo con un factor multiplicativo que me dice cuántas operaciones corresponden por segundo a esta computadora en particular y no a aquella otra que tengo allá. Es decir, al final siempre, si lo quiero convertir en segundos, siempre hay que multiplicarlo por un factor multiplicativo y por lo tanto los factores multiplicativos no importan. En el fondo son el mismo resultado, nada más el ajuste va a ser diferente a la hora que haga el ajuste. Estos ajustes, cuando uno los hace, no siempre uno los quiere hacer, porque a veces te basta con saber si lineal, cuadrático, ya el factor multiplicativo no te importa. Pero cuando uno hace estos ajustes, uno los hace experimentalmente, ¿no? Tienes tu algoritmo, que teóricamente tarda este tiempo, tienes tu computadora, haces el algoritmo, lo echas a andar, tomas una muestra de varios tiempos de ejecución y pues sacas un promedio, y el factor de ajuste debe ser de tal, ¿no? De 1.37 operaciones por nanosegundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo en resumidas cuentas es las diferencias que constan de un factor multiplicativo o cosas más pequeñas, ¿no? Porque las constantes son más chiquitas respecto a las lineales, ¿no? O sea, este incremento de 2 o de 5 quintos no hace mayor diferencia a la larga, ¿no? Entonces, las diferencias de constantes multiplicativas o de términos más chiquititos que el término dominante no importan aquí en esta teoría. Menos si lo que te interesa es nada más la distinción entre polinomial y exponencial. Porque, pues este es lineal y este es lineal, y en particular ambos son polinomiales, se acabó. Ya no necesitas hacer un ajuste multiplicativo, nada, ¿no? Pero incluso en teoría de la complejidad computacional, donde se ve el asunto con más detalle, siempre hay, si de veras quieres llevarlo a segundos, siempre hay un ajuste
multiplicativo que hay que hacer al final y eso hace que todas las diferencias multiplicativas sean menores. Ya lo dije muchas veces, ¿no? ¿Ya quedó claro? Levanten las manos que sí piensa que ya lo dije suficientes veces. Y ya quedó claro. ¿Quedó claro por qué? Eso me interesa. Alguien que me diga, sí, quedó claro quedó claro lo que dije y quedó claro que lo dije muchas veces. Pero sí quedó claro, sí los convencí, a eso es la pregunta. Levanten las manos que sí los convencí que esas diferencias de factor multiplicativo no importan. 1, 2, 3, ya son menos, 4. Acuérdense que es un modelo. Y este modelo lo que está haciendo es contar operaciones, ¿no? Si de veras quieren segundos, hay que convertir. Y hay que convertir con datos experimentales. Entonces, la conversión va a ser lo que iguale estas dos respuestas diferentes. Va. Bueno, entonces rápidamente eso fue el modelo RAM uniforme. En teoría uno tendría que hacer las cuentas en ensamblador todo el tiempo. Entonces agarrar mi programa, convertirlo en ensamblador y ahí hacer las cuentas. Pero en la práctica no importa, es la moraleja. Entonces puedo yo directamente, como la vez pasada, decir, una operación, tal tiempo 1, se realiza n más 1 veces, está n, hago la cuenta, me da 3n más 2, ya acabé. Incluso con un poquito más de experiencia lo hacen más rápido y dicen, todas las operaciones son de tiempo constante y las realizo n veces, n más 1, n es lo mismo para esto, propósitos. Si n y 2n son lo mismo, pues n y n más 1 con más razón, ¿no? Entonces, todas las operaciones están a tiempo constante. Como los factores multiplicativos no importan, 1 más 1 más 1 más 1, pues es 1. Porque 4 y 1 difieren solo por una constante multiplicativa, ¿no? No estoy comparando números, estoy comparando funciones de n. Si tengo una función constante como 1 y otra función constante como 4, pues esas dos funciones solamente varían por una constante multiplicativa y las constantes multiplicativas no nos importan aquí. Entonces 1, ¿no? 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es 1. Y si realiza n veces, ya. Entonces esto es de tiempo lineal. O de tiempo, decimos, exactamente de orden n, utilizando la función teta para esto. La función teta quiere decir que en el peor caso tarda tiempo lineal y en el mejor caso también tarda tiempo lineal. Bueno, la función teta requiere una definición matemática muy precisa, pero quizás no la vemos porque nos interesa ahorita terminar primero con lo de NP completez. La van a ver a profundidad en análisis y diseño de algoritmos. Entonces, la función teta quiere decir el algoritmo se porta de manera muy constante. No pasa esto de burbuja, que a veces es lineal y a veces cuadrático, o quicksort, que a veces es n log n y a veces cuadrático, ¿no? No pasa eso. Siempre tarda un tiempo lineal. Peor caso, lineal. Mejor caso, lineal. Aunque la definición exacta de la función teta admite que el mejor caso sea 2n y el peor caso sea 8n, por ejemplo, que sí hay una variación, pero ambos dentro del rango de lo lineal. Básicamente es lo que quiere decir. Me está diciendo que alguien más se está metiendo. ¿Están ahí todavía? Es que igual que la vez pasada, me salió un mensaje que dice, alguien más se está metiendo a esta cuenta y por lo tanto has sido sacado de la cuenta. Pero ahí están, ¿verdad? A ver, modelo sí, ya se. Bueno, ¿quedó claro el modelo? Estamos hablando de tiempos de ejecución. Queremos saber cuándo un algoritmo es polinomial y cuándo no es polinomial, o por lo menos cuándo es polinomial y cuándo es NP completo, NP difícil, esas cosas, ¿no? Los problemas NP completos se sospecha que no son polinomiales, pero no se sabe. Pero para estudiar esto primero tenemos que saber qué significa el tiempo de ejecución del algoritmo, qué significa polinomial y qué significa exponencial. Ahora estamos viendo estos modelos RAM. ¿Por qué estos modelos RAM? Este modelo RAM está más cerquita del corazón del programador inexperto, ¿no? Porque uno programa así, entonces uno calcula tiempos así. Vamos a ver pronto que estos modelos son muy insensatos y que en el fondo, para una teoría sólida, es mejor utilizar el modelo RAM, digo, el modelo máquina de Turing, en lugar del modelo RAM. Pero si hay una conexión que me permite traducir de máquina de Turing a modelo RAM y me permite, una vez sabiendo cuáles son las trampas en las que uno puede caer, me permite usar bien el modelo RAM, sabiendo cuál es la conexión entre la máquina de Turing y el modelo RAM. La teoría en el fondo está sustentada en la máquina de Turing. Y se va a usar el modelo RAM si lo sabes usar de tal manera que no rompas la equivalencia entre la máquina RAM y la máquina de Turing, que es fácil de romper si no sabes cómo se debe usar esto. ¿Ok? Bueno, entonces este fue el modelo RAM.
Doy dos modelos más. Uno que es casi igualito a este. Nada más que lo borro. Este que vimos es el RAM uniforme. ¿Cómo es el RAM logarítmico? Bueno, hay varias variantes del RAM logarítmico. Ya saben, cuando uno se agarra haciendo modelos, pues ya nadie te para, ¿no? Cuando te das cuenta que el modelo no es la neta, pues haces un modelo para cada cosa. Entonces, modelos de la computación hay, pero un montón. Estamos viendo aquí apenas los más básicos y los más usados, los más frecuentemente usados. Entonces, el modelo RAM logarítmico o LRAM, acuérdense que este término no es estándar. Si lo googlean, no van a encontrar nada, ¿no? ¿Cómo es el modelo LRAM? Pues es lo mismo. Mismas instrucciones, mismos supuestos. Nomás cambiamos un supuesto en la variante del modelo RAM logarítmico que vamos a ver aquí. Un supuesto que cambiamos. Y es este. ¿Cada operación elemental se realiza en tiempo constante? No. Tachamos de tiempo constante. No. En lugar de tiempo constante, ¿qué? Pues piensen. Si yo quiero trabajar con numerotes, los numerotes son números que pues pueden tener 1.000.000 de bits o 1.000 millones de bits. Si quiero trabajar con numerotes, pues no es sensato pensar que puedo hacer suma, resta, multiplicación y división de numerotes en tiempo constante. ¿Qué sería lo sensato? Que el tiempo que me tardo en hacer estas operaciones sobre numerotes es proporcional ¿a qué? Imagínense sumar dos numerotes, que ocupan 1 giga de RAM cada uno. ¿Cuánto tiempo sería el sensato para pensar que me voy a tardar en ello? Que las operaciones sean proporcionales a la longitud de las cifras a considerar. El tiempo que me tardo sea proporcional a la longitud en bits del número que estoy considerando, ¿no? O en bytes, que es proporcional, pues, igual. Eso es exactamente el supuesto sensato. Si estoy trabajando con numeritos, pues el tiempo constante, ya, ¿no? Proporcional a 32, 32 constante, pues proporcional a 1. Sensato, si son numeritos. Pero si son numerotes, pues lo sensato es que si yo voy a sumar dos números de 1.000.000 de bits, pues me tarda algo proporcional a 1.000.000, pero si sumo algo de 1.000 millones de bits, me tardo algo proporcional a 1.000 millones. Ese es el supuesto. Entonces, es un tiempo proporcional al número de bits. Voy a borrar aquí. Número de bits involucrados. Proporcional al número de bits involucrados. O sea, agárrate los dos números que quieres sumar, fíjate cuántos bits tiene cada uno, suma los bits de uno con los bits del otro, proporcional a eso. Y eso para todas las operaciones elementales. En el caso de la suma y la resta es un supuesto muy sensato, muy razonable. Y en el caso de la multiplicación, más o menos, porque multiplicar sí cuesta más trabajo, ¿a poco no? Cosa que nos dimos cuenta en la primaria, ¿verdad? Rápidamente multiplicar sí cuesta más trabajo. Con el algoritmo de la primaria, multiplicar dos números tarda un tiempo proporcional al n cuadrado, donde si n es el número de bits de los números que quiero multiplicar, o número de dígitos, es lo mismo, porque nada más hay un factor multiplicativo entre dígitos y bits, o bytes, ¿no? Cada un bit son 8 bytes. Entonces digo, proporcional al número de bits o proporcional al número de bytes es lo mismo, porque es proporcional a dos cosas que son un factor multiplicativo del otro. Entonces, o número de dígitos decimales. El algoritmo que nos enseñaron en la primaria para multiplicar requiere un tiempo cuadrático en el número de dígitos. Es muy fácil de ver. Si ustedes se acuerdan cómo era, 3, 7, 2, 4, 5 por 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, no sé qué. Entonces, agarro este primer dígito y lo multiplico por todos los de arriba y me da una cosa que tiene más o menos el mismo número de dígitos de arriba, quizá uno más.
Y luego el que sigue, y también track, lo recorro, ¿no? Y luego el que sigue, por todos los de arriba también lo voy recorriendo. Hago una cosa aquí escalonada, ¿no? O sea, el algoritmo de la primaria, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que es así. Bueno, sí, 16. Entonces, tengo un renglón más y tengo otro renglón más. Y luego, ¡pum!, escribo esto. Ahora, cada uno de estos renglones, si suponemos que para simplificar la longitud de los números es n dígitos, ambos son de n dígitos, entonces el primer renglón tiene n dígitos y el segundo renglón tiene n dígitos y son a su vez n renglones. Entonces, nada más en escribir esto que está aquí, me tardo n cuadrada unidades, n cuadrada unidades de tiempo. Nada más en escribir estos dígitos de aquí, me tardo 1 unidad de tiempo, 2 unidades de tiempo, n unidades de tiempo para el primer renglón, n unidades de tiempo para el segundo renglón, n cuadrada unidades de tiempo para todos los renglones. O sea, el algoritmo de la primaria tarda un tiempo que es no proporcional al número de bits, sino proporcional al cuadrado del número de bits. Entonces, este supuesto es irrealmente optimista para multiplicación de números grandotes cuando utilizamos el algoritmo de la primaria. Sin embargo, ¿qué creen? Existe un algoritmo que multiplica números mucho más rápido que el que vimos en la primaria. El mejor algoritmo conocido para multiplicar números, numerotes, cada tiempo n por logaritmo estrella de n. N por logaritmo estrella de n, no es logaritmo, es el logaritmo estrella de n. Y el logaritmo estrella de n es una función que crece hiper lentamente, mucho más lentamente que el logaritmo. El logaritmo estrella de n es una función que en el límite se va al infinito, crece y diverge. Cuando n tiende a infinito, el logaritmo estrella de n se va a infinito también. Pero el logaritmo estrella de n, para todos los fines prácticos, vale 5. Crece tan lento que para todos los fines prácticos vale 5. Si los números de los que estamos hablando caben en tu memoria de tu computadora, son de 4 gigas, entonces el logaritmo estrella de 4 gigas vale 5, 6, no me acuerdo, 5, por ahí. Logaritmo estrella. Entonces es una, pues no es lineal, pero casi, ¿no? No es lineal porque esta cosa diverge, ¿no? No es una constante, pero para todos los fines prácticos sí es una constante que vale 5, o 6, ¿no? O menos. ¿Qué cosa es el logaritmo estrella? Es el número de veces que tienes que sacar un logaritmo a un número para que te dé 1, creo. ¿No? Es el número de veces que tienes que sacar el logaritmo. El logaritmo hace más chiquito los números muy rápido, ¿no? Entonces, el número de veces que tienes que sacarle el logaritmo a un número para que te dé 1, creo que es 1, es, sí, 1, pues es muy chiquito para casi todos los números que son posibles de manejar con la computadora. Entonces, el tiempo de ejecución del mejor algoritmo conocido es esencialmente proporcional al número de bits, pero no el que vimos en la primaria. ¿Cómo encontraron este algoritmo? Es todo un hito de la computación. Durante mucho tiempo se pensó que el algoritmo de la primaria era el mejor algoritmo posible de tiempo cuadrático. Cuadrático en el número de bits, ¿no? Pero luego llegó un señor que se llama el algoritmo de la multiplicación de Karatsuba. Llegó Karatsuba, japonés, y dijo, no, ¿qué creen? Que podemos utilizar el método de divide y vencerás y ¡pum! Tengo este algoritmo que es más rápido. Es de tiempo n a la raíz cuadrada de, ¿cómo era? N a la raíz cuadrada de, n elevado al logaritmo de 7. No, n elevado al logaritmo de 5. No, tampoco. Sí, logaritmo va a ser 2 de 2 por... Algo no me estás cuadrando. Pero n elevado al logaritmo de pum, no sé qué, y ese no sé qué era pues, más chiquito que 2. Rápidamente llegó Coppersmith y Vinograd y un montón de otras gentes que dijeron, no, pues yo ese algoritmo está bien chingón y es muy buena idea, pero yo le puedo mejorar y pues lo comenzaron a mejorar, hasta que finalmente este es el mejor conocido hasta el momento, que utiliza aritmética modular para hacer las operaciones y es mucho más rápido de lo que es el algoritmo de la primaria. ¿Por qué no nos enseñan ese algoritmo en la primaria? Pues será mucho más rápido para una computadora, pero para un humano está bien difícil de elaborar, está muy elaborado. No es buena idea enseñar esto en la primaria. Total, ¿quién multiplica números grandes a mano? Pues nadie, ¿no? Para eso tenemos las computadoras. Entonces, no, está bien que utilicen el algoritmo de la primaria en la primaria y está bien que utilicen este otro algoritmo para multiplicar numerotes, en el caso de
la computadora. Vale, entonces esta es la variación. ¿Qué diferencia haría esta pequeña variante en el caso de mi algoritmo que tengo de ejemplo, ¿no? Que es for i igual a 0, punto y coma i menor que n, punto y coma i más, abro llaves a de i igual a 0, punto y coma, cierro llaves, ¿no? ¿Qué diferencia haría de esto? Bueno, el número de bits involucrados es esencialmente el logaritmo del número. El número de bits involucrados, vamos a llamarle así, ¿no? El número de bits involucrados en un número, ¿cuántos bits necesito yo para codificar un cierto número? Es casi el logaritmo del número. Vamos a decir que es logaritmo del número, logaritmo base de 2 de números. Estrictamente hablando no es, estrictamente hablando es algo como 1 si n es igual a 0, porque logaritmo de 0 es menos infinito. Entonces no, ese no es el número de bits de nada, ¿no? Si tienes el número 0 y lo quieres codificar, pues entonces tienes un bit, ¿no? El bit que 0, se acabó. Pero el logaritmo de 0 es menos infinito. Acuérdense que la función logaritmo es una cosa como así, que en 0 vale menos infinito. Entonces, no es el logaritmo de ese número en ese caso particular. Y caso contrario, ¿no? Es como el piso del logaritmo de n más 1, una cosa así, no me crean. Pero esto es esencialmente el logaritmo base 2 de n. Nomás acuérdense que para el 0 no, para el 0 pues pónganle 1. Para el 0 te da menos infinito y para el 1 te da 0. Entonces, súmenle 1, a lo mejor es más 1, ¿no? A lo mejor es más 1. Pero es esencialmente el logaritmo, excepto por un par de valores excepcionales y excepto porque hay que como sumarle 1 a todo esto y esto va escalonado, no es el continuo, ¿no? Excepto por algunas cosas, pero tiene el comportamiento del logaritmo. Entonces vamos a decir que es como el logaritmo más 1. Pero cuando la n vale 0, pues no, eso es 1. ¿Sale? Si quieren pueden poner el máximo entre el logaritmo y 1, pero vamos a poner así, logaritmo. Es más, yo normalmente lo que hago es definir una nueva función que se llama LG, que nos recuerde que viene del logaritmo, pero no es el logaritmo porque no es log, ¿verdad? Y esta LG es la que podemos definir como 1 si la n vale 0, LG de n, y logaritmo de n techo más 1 si caso contrario. Ya, entonces, una nueva función que se llama LG, que se comporta más o menos como un logaritmo, pero que hace las excepciones adecuadas en momentos adecuados. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué pasa? I igual a 0, ¿cuánto tiempo tarda esta operación? Pues 1. Porque ¿cuántos bits hay involucrados? Los bits necesarios para prestar al 0. ¿Cuántos bits necesito para prestar al 0? 1. Ah, bueno. Esta operación sigue tardando 1, igual que antes. Esta operación sigue tardando 1, igual que antes, porque ¿cuántos bits necesito para prestar al 0? 1. O no, porque a lo mejor este i necesita más bits, ¿verdad? Para representarse. Y también es un dato que estoy manejando y que necesito usar. Pues aguas. Pero esta operación, ¿cuánto va a tardar? Ah, pues depende, eso va a ser logaritmo de i. Porque a medida que la i va creciendo, si la i resulta a la larga ser un numerote, pues ya no puedo nomás decir tardo 1, porque si ya incrementé muchas veces, ya tuve 1000 millones de datos ahí, pues entonces, ¿qué va a hacer? El tiempo de ejecución ya no va a ser 1 para esa instrucción, sino el eje de i proporcional al número de bits que llevamos hasta el momento. Si la i se mantiene siempre chiquititita, que cabe dentro de un int, pues entonces esto va a ser, siempre va a ser menor o igual que 32. Y las constantes multiplicativas no nos importan. 32 o 1 es lo mismo, asintóticamente hablando, porque las constantes multiplicativas no importan. Pero si esta cosa de veras puede crecer arbitrariamente mucho, porque la n puede crecer arbitrariamente mucho, pues entonces ya no puedo pensar que es constante, sino un tiempo que cada vez va a tardarme más en lograrse el incremento. ¿Cuál sería el tiempo de ejecución? Pues sería este 1 de aquí, tiempo de ejecución. Sería este 1 de aquí más, ¿cuánto tiempo tarda esto? Pues tarda el logaritmo de i más el logaritmo de n, ¿no? El número de bits involucrados en esos dos números que se usan para verificar esta condición. Más el logaritmo de i que estoy usando aquí. Mientras más grande es ese número, más me tardo en lograr incrementarlo.
Si es un número que ocupa muchos bits, pues quiere decir que el algoritmo tardó muchísimo, porque para que la i sumando de uno en uno llegue a ser gigante, pues eso quiere decir que hiciste una cantidad gigante de ciclos, ¿verdad? Aguas con eso. Pero estrictamente hablando sería esto, ¿no? Más el LG de 0, que vale 1, más el LG de I, que también es un dato que necesito aquí para hacer esta operación. Esto calcular es ahí, habíamos quedado, ¿verdad? Entonces ahí está, es el tiempo que tarda, nada más que esto es en la pasada iésima, ¿no? En la iésima iteración. Pero en general esto, pues hay que sumarlo desde I es igual con 0 hasta N, porque en la primera pasada ya no puedo nomás multiplicar por el número de veces que se ejecuta el ciclo, porque el primer incremento es más rápido que el último incremento, porque el primer incremento la I vale 0. Y el último incremento la I ya tiene 1.000.000 de bits, entonces me tarda mucho más en hacer el incremento. Entonces no puedo nomás decir cuánto me tarda en una pasada y multiplicar por el número de pasadas, que es lo que hicimos antes, ¿no? Multiplicar por N, ¿no? Porque cada pasada va a tardar cada vez más. Lo que tengo que hacer es sumar estos números desde I es igual a 0 hasta N. Simplificando un poco, fíjense que tengo una, dos precis, una N y un logaritmo. Este vale 1, ¿no? Profe, es que, bueno, le quería comentar en la primera operación, que es la asignación, también deberíamos de tomar LGDI, ¿no? Porque está en muy... El valor de la I no se está utilizando. Perdón, no le escuché. No, porque el valor de la I no se está utilizando. Lo que utilizas es el 0. O sea, agarras el 0 y lo pones en la celda I. Ah, ok. Donde está almacenado el I, pero el valor del número I no lo estás usando para hacer la asignación. Pero sí, Ok. gracias por el comentario. Entonces, fíjense, son 3 I's, una N y 2 unos, ¿no? Este es 1. Entonces sería algo así como 3 LG de I más LG de N. Acuérdense que esto es como logaritmo, más o menos, más 1, más 2. Y estos sumados de I es igual a 0 hasta N. Ahora, esto que está aquí no depende de la I. No depende de la I. Entonces, este trozo tarda el mismo tiempo en cada una de las pasadas. Entonces, ese sí lo puedo factorizar y decir n veces por LG de, esto es igual a LG de n más 2 más la suma de esto que sí, el 3 sale para acá, LG de I, desde I es igual con 0 hasta n. Y, bueno, es bien sabido que la suma de logaritmos como esto, no les voy a explicar por qué en este momento, y esos no son logaritmos, pero es bien sabido que la suma de logaritmos en este momento, la suma de logaritmos desde y igual a 1 está en el resultado de eso es n log n. Asintóticamente es n log n. De modo que esto sería n log n más 2n más 3 veces n log n. Y eso sería log n. Y eso sería exactamente del orden de n log n. Entonces, ¿cuánto tiempo tardaba antes en hacer esto? N. ¿Cuánto tiempo tarda ahora? N log n. Pregunta, bueno, hubo diferencias, ¿no? El primer algoritmo, este mismo algoritmo en el modelo RAM uniforme, fíjense que es el mismo algoritmo. El mismo algoritmo en el modelo RAM uniforme tarda tiempo N. 3n más 2, 8n más 2, no importa, tarda un tiempo proporcional a n. En el modelo RAM logaritmo ya no tarda n, tarda n log n. Y log n es una función que crece pues, más o menos lentamente. Entonces uno diría, ¡ay, tanto trabajo! Sí es mucho más complicado calcular, ¿no? Y eso que hice aquí una cuenta que ya no les dije cómo se hace, pero bueno, hay que calcular esa cuenta también en principio. Hay que sabérsela, al menos. Y es mucho, mucho más complicado de usar el modelo RAM logarítmico que el RAM uniforme, ¿cierto? Y los resultados no parecen ser tan diferentes hasta ahorita. Entonces, ¿para qué usar el RAM logarítmico? Bueno, la mayoría de la gente que se dedica a análisis y diseño de algoritmos piensa eso, y utilizan el RAM uniforme. Pero el problema es que el RAM uniforme no es un modelo consistente y nos da resultados espantosos a veces. Espantosos quiere decir muy distintos a la realidad. Si ustedes quieren resultados consistentes, más parecidos a la realidad, necesitan el RAM logarítmico. Si ustedes van a usar numerotes, necesitan el RAM logarítmico. ¿Cuándo van a querer usar numerotes? Yo nunca uso eso. Pues los usan diario, los numerotes. Los numerotes se utilizan para muchas cosas, pero en particular se utilizan para criptografía. Si ustedes quieren encriptar algo, por ejemplo, quieren encriptar un video o una foto, agarran esos bits del video de la foto como si fueran un número
Lo consideran como si fuera un número, la sucesión de bits, y le hacen operaciones aritméticas a ese número. Y el resultado es un nuevo número diferente que representa el original y del cual se puede recuperar el original haciendo de nuevo operaciones aritméticas. Entonces, cada vez que navegan por Internet, están encriptando su información de ida, están encriptando su información de vuelta con un algoritmo que se llama PGP, Pretty Good Privacy, que utiliza los numerotes, que utiliza los datos que mandan, los consideran numerotes, y hacen operaciones aritméticas sobre ellos para encriptarlos, y hacen operaciones aritméticas sobre ellos para desencriptarlos, y por tanto tienes que usar, están usando numerotes cada vez que utilizan datos encriptados, cada vez que navegan. Cada vez que se conectan a una página que dice HTTPS, está encriptado, y entonces están usando numerotes. Cuando están usando numerotes, no deben nunca usar el modelo RAM uniforme porque les da resultados falsos, muy alejados de la realidad. Hay que usar el modelo RAM logarítmico para eso. O algo que tome en cuenta que son numerotes y que no puedo multiplicarlos nomás de manera instantánea, ¿no? Algo tiene que ser. Entonces, pues sí, es un modelo diferente, es un modelo mucho más difícil de usar, es un modelo que me da mucho mejores resultados, mucho más cercanos a la realidad que el modelo RAM uniforme. El RAM uniforme es más fácil, es una ventaja, ¿no? ¿Cuál usar? Pues depende. ¿Qué tan cercano quieres tus resultados a la realidad, número uno? Y estás usando o no estás usando numerotes. Si todos mis números son almacenados en un int, pues mi peor peligro es que se me pueda desbordar el número, ¿verdad? Pero no se comportan como numerotes. El tiempo de ejecución de una suma, resta, multiplicación, división está acotado por los 32 bits que tiene de longitud del int, o los 64 bits que tiene el long int. 64 y 1 asintóticamente es lo mismo, porque es solo una constante multiplicativa lo que cambia. No les importa aquí, asintóticamente, las constantes multiplicativas. Entonces, si tus variables dicen int o long int, utiliza el modelo RAM uniforme, no hay bronca. Si es una cosa más teórica, utiliza el modelo RAM logarítmico, porque el RAM uniforme te puede descarrilar gachísimo. Si estás usando numerotes explícitamente, porque tienes algoritmos que trabajan con encriptación o lo que sea, pues tienes que usar el RAM logarítmico a fuerzas, que es más complicado, sí, ni modo. ¿No? Te da resultados diferentes, ¿no? N y N log no son tan diferentes, pero sí te puede dar resultados muy diferentes. Es fácil construir un ejemplo, no sé si nos da tiempo de hacerlo, pero es fácil construir un ejemplo en donde la RAM uniforme te predice un tiempo lineal y la RAM logarítmica te predice un tiempo exponencial. Así diferentes pueden ser las predicciones de ambos modelos. ¿Se dan cuenta? Tenemos dos modelos, RAM uniforme, RAM logarítmico. Y en cierto programa en particular, la predicción que te hace uno de los modelos es lineal y la otra exponencial. Exponencial es espantoso, ya lo vimos la clase pasada. Es muy diferente a lineal. Entonces tienes dos modelos distintos que te dan predicciones muy distintas. ¿Cómo sabes cuál es el bueno? ¿Cuál me da una mejor predicción de la realidad? ¿Cómo lo sabríamos? Díganme. Pues experimentando, ¿no? O sea, tendríamos que hacer el mismo programa en la computadora y graficar o hacer algo para revisar cuál se acerca más a lo que realmente dio. Es exactamente la única manera de saber. Si tú tienes dos modelos que te predicen cosas diferentes, ¿cuál es el bueno? Pues vas y haces experimentos. No hay de otra. Cualquier elucubración mental que hagas, cualquier cosa que hagas en el pizarrón, sigue siendo teoría. Sigue siendo una abstracción de la realidad. Sigue siendo tus prejuicios mentales, que también son un modelo, actuando, ¿no? Tú estás comparando estos dos modelos con el modelo que tú traes en tu cabecita, ¿no? Que todavía es más vago y más ambiguo y menos consistente que estos. La única manera de saber, tienes dos modelos con dos predicciones diferentes, la única manera de saber cuál es el bueno es vas y haces el experimento. ¿No? Déjame qué tiempo nos falta. 20 minutos. ¿Quedaron clarísimos estos dos modelos? Levanta más que piensa que sí quedaron claros estos dos modelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya con eso. 11. Los demás, pues, si no les quedó claro, díganme, ¿no? Deténganme, pregúntenme. Siempre.
¿no? ¿Qué debería quedar claro de estos modelos? Uno, que son fáciles de usar. RAM uniforme. RAM uniforme es fácil de usar para calcular tiempos de ejecución de algoritmos. Más o menos fácil de usar. Luego resulta que si les cargas, calcular el tiempo de ejecución de un algoritmo es un problema indecidible, como el problema del paro. Pero para algoritmos sencillos como este es muy fácil de usar, rápidamente calculas cuánto tarda. ¿Okay? Entonces el modelo RAM uniforme es fácil de usar. Que da resultados razonablemente ciertos en muchos casos. Si tus números están acotados, ¿no? Por 32 bits de representación, o 64 bits de representación, o 128, pero que está acotado el número de bits que puedes usar para tus números, el modelo RAM uniforme es un buen modelo que te da una buena predicción. Pero si tus números pueden ser arbitrariamente grandes, pues más te vale utilizar el modelo RAM logarítmico. El modelo RAM logarítmico es mucho más difícil de usar. Hay que tomar sumatorias y, ¿no? Es mucho. Yo lo hice rapidito y me salté varios detalles, pero es mucho más difícil de usar. Pero no te queda de otra a veces. Cuando estás usando numerotas, por ejemplo. Esas son las dos cosas que quiero que les quede claro. Y las predicciones entre ambos modelos pueden ser tan diferentes como que una es lineal y la otra es exponencial. Es más, vamos a ver ese ejemplo ahora. Un ejemplo en donde la predicción del modelo RAM uniforme es lineal y la predicción del modelo RAM logarítmico es exponencial. Y de tarea van a hacer el experimento, ¿no? A ver si es cierto. Nada más que tienen que hacer el experimento en algún sistema, lenguaje, que maneje numerotes. Porque si lo hacen en C y ponen int x, y ya se rompe el encanto, ¿no? Se rompe. Bueno, ahorita van a ver qué es lo que se rompe. Pues se rompe. Entonces vamos a ver eso. Un ejemplo particular en donde la predicción es muy diferente entre un modelo y el otro. Okay. El código es este. ¿Ya? Este es un código que recibe como entrada n, un parámetro necesario. Acuérdense que aquí a cada trozo de código le llamamos programa, ¿no? Entonces este programa recibe como parámetro de entrada n y lo que hace es calcular esta x, que básicamente es x igual a x al cuadrado, ¿no? Tantas veces como n me diga. Entonces esto es x al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, n veces, es lo que estamos diciendo. Y lo que hacemos es calcular la x. Si ustedes quieren ver esto como función, pues aquí al final habría que poner return x, lo que estamos haciendo es calcular la x, ¿no? Para fijar ideas, déjenme ser un poquito más claro al respecto y hacer lo siguiente. X igual a 2. Y aquí podemos poner int, fíjense que dije int, n, int, y aquí a continuación entero x. O sea, la n y la i son numeritos normalitos. Pueden ser 1000, pueden ser 1.000.000, pueden ser 1.000.000.000. Pero caben dentro de una codificación de 32 bits o 64 bits. Son números normalitos. Por eso pongo int, o si quieren pueden poner long int, no importa. La n y la i son numeritos. Si fuera numerote, si la n fuera un numerote, pues querría decir que el número de vueltas que hay que dar aquí es una cosa que nomás para representarse requiere 1.000.000 de bits. Y eso quiere decir que es un mega número, 2 a 1.000.000. Eso no es práctico porque esta cosa eso va a tardar quinquillones de años. ¿Me explico? No es sensato en un ciclo for utilizar numerotes. Porque eso quiere decir que el número de vueltas que hay que dar es gigantesco. Y eso pues, en la práctica simplemente no es posible. ¿Ok?
Pero este sí, fíjense, X por X, eso como que va a ir creciendo rápido, ¿no? Acuérdense que para poder hacer esto necesitan un lenguaje en donde sí existan los numerotes. Específicamente en Java, creo que el Java es muy popular entre ustedes, ¿no? En Java se llaman BigInts. BigInt. Se llama el tipo de dato en Java que te permite manejar numerotes. Hay muchos lenguajes que de manera nativa ya trabajan con numerotes. Lenguajes normalmente pues, orientados a cómputo científico y cosas así como GAP, como matemático. Y creo que también han dicho, ustedes, yo nunca he usado Ruby, pero alguien me dijo de ustedes, ¿no? Que Ruby manejaba numerotes. Para que el experimento valga, tienen que hacerlo con esta X siendo un numerote. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo tarda esto? Bueno, pues primero que nada, el tiempo que tarda, este algoritmo llámenle A de algoritmo. Entonces, el tiempo que tarda el algoritmo A, mismo algoritmo, en el modelo URAM con una entrada de tamaño n, ¿cuánto es? Pues muy fácil, miren. Esta operación tarda 1, esta tarda 1, esta tarda 1, y esta tarda 1, y esta tarda 1 también. Todas las operaciones tardan 1. Y las hago n veces. Pues 1 más 1 más 1 más 1 es 1, porque asintóticamente no me interesan los coeficientes. Y hay que hacerlos n veces. A eso sí me interesa. Entonces esto es n. Más concretamente es exactamente del orden de n. Bueno, si es muy rápido para ustedes, lo hacemos la cuenta despacito. Este es un 1 de verdad, el tiempo es un 1 de verdad aquí, más este 1 de verdad aquí, más este 1 que se realiza n más 1 veces. Acuérdense, este siempre es 1 más, ¿no? Más este 1 que se realiza n veces, más este 1 que se realiza n veces. Entonces 2, este más este es 1 más 1, 2 veces por n. Y haciendo estas cuentas me queda 2n, más n, me queda 3n, más 3. Bueno, esto es exactamente de orden lineal. Cuando decimos exactamente de orden lineal, quiere decir, el coeficiente no me interesa, términos menores no me interesan, el término dominante es este, y ese término dominante es lineal. Y ya el coeficiente pues, lo ajustamos cuando hay que ver de veras cuánto va a tardar en segundos el algoritmo en una computadora específica. ¿Está bien? Entonces, 3n más 3, que es de orden exactamente lineal, es un modelo RAM uniforme. ¿Está bien? Ahora veamos el modelo RAM logarítmico. El modelo RAM logarítmico es igual, porque, bueno, es igual menos esto, ¿no? Vamos a ver. Entonces, me interesa ver cuál es el tiempo que tarda el mismo algoritmo en el modelo de la RAM. Fíjense que es el mismo algoritmo. El objeto de estudio es el algoritmo, ahí está, es el mismo algoritmo. Y lo estudio con dos modelos diferentes, me da dos predicciones diferentes. Lo que toca luego es ver en la computadora a ver cuál predicción es la buena. No nos queda mucho tiempo, así que lo voy a poner un poquito. Fíjense que esto es algo que uno hace en la práctica cuando uno trabaja con numerotes, con números grandes. Se da uno cuenta que ciertos números de veras no pueden ser numerotes. Y esto los trabaja uno como numeritos, los trabaja uno con el modelo RAM uniforme. No puedes trabajar con el modelo RAM logarítmico, pero te va a dar un logaritmo de I más logaritmo de I más logaritmo de I sumatoria, no sé qué, y lo cual es I por logaritmo de N por logaritmo de N, sí, pero N por logaritmo de N, si la N son numerotas, quiere decir que el logaritmo de N está acotado por 64, siempre. Es el número de bits que se utiliza en la computadora en real para representar los números. Entonces, n log n termina siendo 64n y esto es exactamente el orden de n, ¿no? Entonces, si tus números son numeritos, caben en 32 bits o caben en 64 bits o en 128 bits, pero que sea una cantidad acotada de bits que no pueden crecer arbitrariamente, entonces este número de bits que acota el tamaño de los números se vuelve una constante multiplicativa que no afecta el resultado. Entonces puedes trabajar como si fuera en la RAM uniforme con los números que sabes que no van a crecer muy duro. Entonces, podemos hacer eso con I y con N para ahorrarnos trabajo. Entonces, I es un numerito, N es un numerito, tardan tiempo constante en realizarse todas las operaciones, tardan una unidad de tiempo. Tardan 64 unidades de tiempo, es lo mismo, porque las constantes multiplicativas no nos importan asintóticamente. Ya lo explicamos por qué, ¿verdad? Todo el mundo levantó su manita, bueno, no todo el mundo, muchos levantaron su manita y me dijeron que estaban de acuerdo, que los había convencido de que las constantes multiplicativas no importaban. Y yo soy matemático, así que ya saben, cuando un matemático le dicen, sí, te creo tal cosa, ya perdiste. Ya no hay manera de echarse para atrás, ¿no? Entonces,
y n los consideramos numeritos, y nada más la x la que puede ser muy duro, porque pues 2 por 2 es 4, y luego 4 por 4 es 16, y luego 16 por 16 es no sé cuánto, ¿no? Entonces, eso sí crece muy duro. Entonces, pues vamos a ver cómo, ¿no? ¿Cómo crece eso? Porque esa es la parte crucial. Hay una parte que es, ¿cuánto tiempo tarda en esto, más esto, más esto, más esto? ¿No? En todo menos esta multiplicación, pues tarda tiempo igual que antes, ¿no? Esto es n más lo que me tarda en hacer estas multiplicaciones. El tiempo que me tardo es algo proporcional a n, y hasta le quité la constante multiplicativa porque no importa. Más el tiempo que me tardo en hacer estas multiplicaciones. ¿Cuánto me tardo en eso? Rápidamente. Pues vamos a ver cuánto vale la x en la y iteración. Cuando la y vale 0, la primera iteración, ¿cuánto vale la x? ¿No? Y una vez que sabemos cuánto vale la x, para saber cuánto tiempo me voy a tardar, tengo que saber cuánto vale la LG de x. LG de x es más o menos el logaritmo base 2, y eso me dice cuánto tiempo voy a tardar, porque es proporcional al número de bits, ¿cierto? Acuérdense que esto es, por definición, el número de bits necesarios para representar a x. Es logaritmo más 1, más o menos. Más o menos el logaritmo base 2 de x más 1. Por ejemplo, cuando el x vale 2, el logaritmo de 2 es 1, pero para el 2 necesito 2 bits. Más o menos. Entonces, lo que es el número de bits necesarios para representar el número. Bien, si arrancamos x igual a esto, este vale 2, es el valor inicial. Y el logaritmo del número de bits necesarios para representar el 2 es 2. El número de bits necesarios para representar el 2 es 2. En la siguiente iteración, ¿no? Ya multipliqué 2 por 2, me dio 4. Y arranco la siguiente iteración. El valor de la x en ese momento ya fue 2 por 2, 4. O 2 al cuadrado. Y el 2 al cuadrado es 4. Y el logaritmo de eso, pues es 2. ¿Cuántos números necesito para representar el 4? 2. Bueno, en realidad es... Este es 2 a la 1. Y este 2 es 2. Pero es 2 a la 1 también. Y aquí 2 al cuadrado es 4, pero 4 en binario se escribe así, 1, 0, 0. El número de bits que necesito para representar eso es 3, ¿no? Entonces estos 3, que creo que lo que necesito poner aquí es 2 al cuadrado menos 1. No sé, mejor le pongo 3 y luego vamos viendo qué es lo que necesito poner. Pues este es 2, este es 3, y a continuación cuando es 2, pues el valor de la x es multiplicar con 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, ¿no? Si el valor anterior de la x es 2 al cuadrado, pues este es 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, es el nuevo valor de la x con el que arranco en el siguiente ciclo. Y eso es 2 a la 2 más 2, que es lo mismo que 2 a la 4, que es lo mismo que 2 a la 2 a la 2. 2 a la 4 es 2 a la 2 a la 2, ¿cierto? Y el logaritmo de eso es 2 a la 2. Déjenme poner esto. Sí, está bien. 2 a la 2. ¿Están de acuerdo? En la siguiente iteración, la tercera iteración, pues es 2 a la 2 a la 2 por 2 a la 2 a la 2. Entonces 2 a la 2 a la 2 por 2 a la 2 a la 2 es lo mismo que 2 a la 2 a la 2 más 2 a la 2. Y esto es lo mismo que 2 por 2 veces 2 a la 2. 2 a la 2 más 2 a la 2, 2 veces 2 a la 2. Es lo mismo que 2 a la 2 a la 3. Porque tengo 2 a la 2, lo multiplico por 2, pues le sumo 1 al exponente, ¿no? Y el logaritmo de eso, pues es 2 a la 3. Y entonces ya me quedó claro, tendría que haber sido 2 a la 1. Es que estoy sacando, en lugar del LG, estoy sacando el logaritmo. Eso es lo que estoy haciendo, más fácil. El LG simplemente es el techo del logaritmo de x más 1, creo. Entonces, pues súmenle 1, pero eso no cambia las cosas, ¿no? Esencialmente es el logaritmo. Y si estoy sacando el logaritmo, entonces es más fácil, porque el logaritmo de este sí es 1. El logaritmo de 2 a la 1 es 1, y eso es 2 a la 0. Y el logaritmo de este es 2, que es 2 a la 1. ¿Ya ven el patrón? 4.
sería 2 a la 2 a la 3 multiplicado por 2 a la 2 a la 3, que es lo mismo que 2 a la 2 a la 3, más 2 a la 3, que es lo mismo 2 a la 2 por 2 a la 3, que es lo mismo que 2 a la 2 a la 4. ¿Todo el mundo se acuerda de sus exponentes? ¿Leyes de los exponentes? Solo son las leyes de los exponentes. Multiplico dos cosas que tienen la misma base, eso es sumar los exponentes. Y si estoy sumando dos cosas como esta, pues es sumar dos cosas que son iguales es lo único que multiplicar por 2. Y multiplicar por 2 algo que es un 2 al lado, pues es sumarle 1 al exponente. Y el logaritmo de eso es 2 a la 4. Está clarísimo, ¿no? ¿Cuánto me va a tardar? Pues lo que me va a tardar es la suma de esto. Si el tiempo que me va a tardar es 1 más 2, 1 más 2 más 4 más 2 al cubo más 2 a la cuarta más y así hasta 2 a la n. Es la enésima iteración. Bueno, a la n menos 1. Es la enésima iteración. Y es lo que se llama una suma telescópica. ¿Ya todo el mundo la sabe sumar? Pregunta, ¿ya todo el mundo sabe sumar una de estas sumas? 1 más 2 más 4 más 8 más 16 es 2 a la n cada vez. ¿Saben cómo se simplifica esto? Levanten la mano, es que sí. Oh, no saben. Ok, les digo, es muy rápido y muy bonito. Muy fácil. ¿Están de acuerdo que es el tiempo que me tarda en multiplicar estos números? Si no, pues díganme ahora. Me voy a explicar. Ya borré, así que mejor no. Si yo quiero calcular 1 más 2 al cuadrado, bueno, esto es de hecho 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 al cuadrado más 2 al cubo más hasta 2 a la n menos 1. Lo que tengo que hacer es multiplicar por 1. Para calcular esta suma, todo lo que hay que hacer es multiplicar por 1. Pero este 1, 2 menos 1. ¿Están de acuerdo que 2 menos 1 es 1, verdad? Entonces nada más estoy multiplicando por 1. Esto es lo mismo que 2 por 2 a la 0 es 2 a la 1. 2 por 2 a la 1 es 2 a la 2. 2 por 2 a la 2 es 2 a la 4. Y así me sigo hasta 2 a la n, ¿cierto? Ya multipliqué el 2 por cada uno de estos. Ahora multiplico el menos 1 por cada uno de esos. Es igual, y luego menos 2 a la 0. Menos 1 por 2 a la 0 es 2 a la 0. Y menos 1 por 2 a la 1 es menos 2 a la 1. Y menos 1 por 2 a la 2 es menos 2 a la 2. Y menos 1 por 2 a la 3 es menos 2 a la... Este era 3. 3. Y así me sigo hasta menos 2 a la n menos 1. ¿No? Y entonces todos estos términos de aquí, ¿qué les pasó? Se me cancelan. Nada más multipliqué por 1. De modo que esto es igual a 2 a la n menos 1, que asintóticamente es 2 a la n. Entonces el tiempo que me tardo es n, asintóticamente hablando es n más 2 a la n. Con lo que es lo mismo 2 a la n. Asintóticamente esto es solamente 2 a la n, porque el término lineal es despreciable comparado con este. Ya, ahí está. Un algoritmo. Este. Me faltó una n aquí, return, que me da dos predicciones muy diferentes. El modelo RAM uniforme y el modelo RAM logarítmico. El modelo RAM uniforme dice, uy, sí, mano, es bien fácil, lineal. Y el modelo RAM uniforme dice, no, manito, esta cosa crece pero espantoso. ¿Cuál es el correcto? Les adelanto, hagan el experimento y me dicen, ¿no? En la próxima clase, hagan el experimento. Agárrense un lenguaje que admita numerotes y hagan el experimento. Les aviso que hay algunos lenguajes que son muy listos. No me acuerdo en este momento cuál, por ejemplo, porque no es de los que yo uso. Pero algún compañero de ustedes me reportó que pudo hacer el experimento con numerotes y que salió lineal, con numerotes. Y eso es porque algunos lenguajes y algunos algoritmos son muy listos. Y se dan cuenta que este que está aquí, esta X que está aquí, pues son potencias de 2, ¿no? Entonces, si internamente el lenguaje admite codificaciones que utilicen potencias de 2, para cosas que son potencias de 2, pues son fáciles de codificar. Nada más tienes que codificar el número n
y eso te permite hacerlo en tiempo lineal, pero es trampa. Si llegara a ser el caso que ustedes están haciendo eso y que les da tiempo lineal, bueno, primero asegúrense que de veras estén usando numerotes, porque lo más común es que en lugar de entero X tengan int X, en cuyo caso este se desborda así, se desborda y tiras 4 veces y se desbordó 5. Y ya se desbordó. Y el resto del tiempo son números que no son. ¿Ok? ¿No? Entonces, lo más común es que no están usando numerotes. Primero checan eso. Si sí están usando numerotes y todavía les sale lineal, entonces hagan una pequeña modificación a esta, como más 1, ¿no? Para que no sea exactamente una potencia de 2 y para que el programa ya no tenga manera de como hacer una compresión tan boba, ¿no? Súmenle 1, réstenle 1, una cosa así. Y ya con eso van a lograr que nadie pueda hacer estas cuentas en tiempo lineal. ¿Sale? Bueno, nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Gracias, profe. Nos va muy bien, gracias. Hasta luego, muy buen día. Hasta luego, Manuel. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, William, que estés muy bien. Bye.